A Theodore le dieron un regalo de cumpleaños, una pequeña ardilla increíblemente linda. Este animal era una criatura sagrada que la madre traía especialmente del templo para su hijo. Aunque las criaturas sagradas eran caras, la mujer creía que su destacado joven mago era digno de tal regalo. Terminó en una novela romántica con un villano de baja categoría que tenía 11 años. Ella llegó allí como regalo de cumpleaños. En algún momento se convirtió en una ardilla o en una criatura sagrada y terminó en los ducados de Hyrule. En este ducado, el jefe de la familia era el mago más poderoso y destacado de la generación, una prestigiosa familia de magos, pero este poder también tenía su precio. Cuanto más fuerte era el mago, menos capacidad tenía para controlar los poderes que lo abrumaban y experimentaba un dolor extremo. El ser que podía calmar esta furiosa fuerza mágica era un ser sagrado. La necesidad de un animal sagrado significaba que una persona poseía un poder mágico enorme. Por eso la heroína de Kyrat, Ella, pagó una gran suma de dinero para comprar una ardilla para su hijo, para mostrar al mundo exterior que su hijo Teodoro era tan poderoso que necesitaba un animal sagrado. De hecho, el tipo no tenía habilidades mágicas tan destacadas, apenas podía encender un pequeño fuego. Como el sello de la ardilla ya había sido grabado, no había necesidad de preocuparse de que la criatura abandonara la residencia del ducado, y también se decía que entendía palabras simples, por lo que si le ordenaba algo, lo haría. La duquesa llamó a la ardilla y él inmediatamente saltó sobre su mano. De hecho, la criatura simplemente no quería estar en la jaula, así que les montó un espectáculo. Teodoro estaba insatisfecho con algo. Resultó que estaba un poco disgustado por el hecho de que algún animal entendiera las palabras, aunque hace poco llamó a esta criatura linda. La duquesa le recordó a su hijo que este no era solo un animal, sino un ser sagrado. Además, según la leyenda, las criaturas sagradas que habían absorbido mucho poder mágico también podían transformarse en personas. Theodore llegó a la conclusión de que si con sus poderes mágicos instantáneamente se convertía en humano, sería extraño que la ardilla no pudiera entender el habla después de convertirse en humano. Con una mirada de regodeo en su rostro, el muchacho dijo que muy pronto tendría que cuidar de otro esclavo. La criatura estaba fuera de sí con lo que escuchó, sin comprender cómo los pensamientos de este hombre habían tomado tal dirección, y, con sus habilidades, era prácticamente imposible volverse humano. Ella realmente quería darle una palmada en la nuca, pero desafortunadamente tenía patas. La ardilla estaba muy enojada porque tendría que mirar a ese bastardo todos los días. Por otra parte, como el ducado de Hyrule estaba allí, esto incluso le resultaba beneficioso. En la sala más alta de la torre occidental del ducado se encontraba el villano de esta novela y la figura oculta del ducado, un mago muy destacado. La duquesa fue informada de que un hombre había salido de la torre. Llegaron noticias de que el anciano señor tenía fiebre alta y perdió el conocimiento nuevamente, tal como la última vez. Ella respiró aliviada porque el niño no murió, sino que solo perdió el conocimiento y su vida no corría peligro. La duquesa era una mujer muy cruel y reaccionó con mucha frialdad ante la noticia de que su hijo adoptivo se había desmayado. Parecía que no era la primera vez que el niño perdía el conocimiento y su condición era mucho peor de lo que la criatura pensaba. Teodoro intentó irritar a la ardilla, aunque el animal entendía todo, pero intentó fingir que no entendía nada para que lo dejara solo lo antes posible. Después de un tiempo, el chico perdió el interés y se convenció de que los animales solo saben comer y dormir. Tras comprobar que el obstáculo estaba dormido, la ardilla decidió emprender lentamente su camino. La fuga fue coronada por el éxito. Finalmente, la criatura llegó a su destino, la torre más alta del hijo adoptivo de la duquesa. El niño pensó que estaba imaginando cosas. De lo contrario, ¿cómo podría explicar el hecho de que había una ardilla sentada afuera de su ventana? La criatura estaba golpeando activamente la ventana, indicando así que debía abrirse. Debido a su torpeza, la ardilla tropezó y comenzó a caer. No solo nunca se convirtió en humana, sino que tampoco pudo mirar la magia debido a su propia estupidez. El tipo se orientó a tiempo y aún así salvó a la ardilla. Al encontrarse en su mano, experimentó una sensación increíble y temblorosa. ¿Era realmente el poder mágico de Justin? Solo la tocó brevemente, pero ya se podía sentir una fuerza tremenda. La criatura ni siquiera podía imaginar lo doloroso que era tener un poder tan incontrolable. Tenía que calmarlo lo antes posible. Al tocarle la nariz, la ardilla logró calmar el poder mágico de Justin y ya no sentía dolor. El chico se dio cuenta de que ahora había un ser sagrado frente a él. A juzgar por el hecho de que el animal tenía la marca sagrada de Hyrule, significaba que era el animal sagrado de Teodoro, en cuyo caso, Justino no entendía qué estaba haciendo con él. La ardilla encontró a este tipo bastante lindo, tal vez porque aún era muy joven y no podía ser llamado villano. Justin Hyrule fue el villano principal de esta novela. Cuando todavía era un niño, su madre, la anterior duquesa, dejó este mundo. El duque Hyrule se volvió a casar con ella y nació Teodoro. Después de un tiempo, el duque fue enviado a la guerra y Justin se quedó solo cuando más necesitaba amor. Para empeorar las cosas, cuando cumplió 10 años, comenzó a desarrollar habilidades mágicas y debido al poder mágico incontrolable, sufría de dolor. A ella, que quería convertir a Teodoro en su heredero, no le gustó este hecho. Con el pretexto de que su hijastro estaba enfermo, lo encerró en la torre. Durante todo este tiempo, Justin vivió solo, experimentando un dolor severo y según el plan de Ella, debía ser enviado al campo de batalla. Dentro de unos 5
5 años, se convertirá en un héroe de guerra que puso fin a una larga guerra y regresó a casa con honor. La tragedia comenzará con su regreso. Como recompensa para el héroe de guerra Justin, estará Lady Mariel, la chica más bella del imperio. El chico se enamorará de la chica a primera vista y querrá ganarse su corazón, pero no podrá cambiar los sentimientos de Mariel, quien ya está enamorada del príncipe heredero. Justin, abrumado por los celos, finalmente intentará hacer todo lo posible para separarlos y finalmente se convertirá en el villano. La ardilla no podía creer cómo un niño tan gentil y amable podía convertirse en el mayor villano de este mundo. Justin admitió que se sintió muy bien al tocar a la criatura, por lo que le preguntó si podía acariciarla un poco. A diferencia de Theodore, el tipo era bastante educado, por lo que la criatura inmediatamente le dio permiso. Había estado solo en esa torre durante mucho tiempo, y era la primera vez que alguien estaba con él durante tanto tiempo cuando estaba tan enfermo. Hasta hace poco, Justin sufría un gran dolor y soledad, y cada día pensaba que sería mejor si nunca hubiera nacido en este mundo. Todo era así hasta que la ardilla llegó hasta él. Por primera vez, gracias a este animal, el chico no sentía dolor ni tristeza. Con sinceridad en sus ojos, agradeció a la criatura. La ardilla tenía un solo pensamiento: absorber el poder mágico y convertirse en humano lo antes posible. Con esperanza en su voz, Justin preguntó si la criatura aún podría venir a verlo mañana. A él no le importaba si la ardilla lo calmaría, incluso si solo le permitía acariciarla, aunque el chico más que nada solo quería volver a verla. La criatura estuvo de acuerdo, de todas formas lo haría, así que acudiría a él todos los días. Aunque no fue por mucho tiempo, sintió bondad y cuidado por parte de este niño, algo que no podía sentir en la novela original. Tal vez porque Justin ha soportado el dolor y la soledad durante mucho tiempo. Tal vez se ha convertido en una persona que no dudará en destruir a los demás. Si al menos una persona le hubiera dado a ese chico amor y paciencia, entonces tal vez no se habría convertido en un villano. La criatura no sabía cuánta ayuda podría conseguir en forma de ardilla, pero mientras estuviera allí, lo trataría lo mejor que pudiera. Ella protegerá a este niño inocente. Justin aceptó la nuez que la ardilla le entregó con gran gratitud. Se comprometió a dejar siempre la ventana abierta a partir de mañana por la noche para que el animal pudiera acudir a él en cualquier momento. Recientemente sufrió mucho dolor, así que este es el poder de calmar a un ser sagrado. Justino se dio cuenta de que tenía que tener en sus manos este animal sagrado de Teodoro. Los seres sagrados eran capaces de convertirse en humanos, por lo que se dirigían a ellos de maneras relacionadas con los humanos. Por ejemplo, al hablar de género, decir mujer u hombre y no masculino o femenino, Teodoro consideró que se trataba de cosas inusuales para algún animal simple. El género de la criatura sagrada podría determinarse por la forma de su cola. Agarrando a la ardilla por la cola, Theodore tenía la intención de comprobar su género. A juzgar por el dibujo de la cola, la que tenía delante era una hembra, es decir, una mujer. Por lo tanto, la ardilla se convertiría en una niña. Ahora el chico estaba interesado en cuántos años tenía. Sería ideal para él que la criatura fuera mayor que él, en cuyo caso sería más fácil de usar. Si es pequeña, no le obedecerá y eso irrita al amo. Chipmunk decidió por sí misma que, tan pronto como se convirtiera en humana, inmediatamente le pediría a Justin que borrara la marca de sí misma y dejara a ese caballero desagradable y malcriado. Justin era un niño humilde y amable. Ya que ella lo ayuda, él no debería haber rechazado su petición. Por alguna razón, la criatura estaba segura de que tan pronto como se convirtiera en humana, todo iría bien. Lo único que faltaba era lograrlo, aunque todavía no estaba claro exactamente cómo. Ella no sabía las condiciones exactas para convertirse en humana, pero si continuaba absorbiendo la magia de Justin, entonces al menos aparecería algún tipo de pista. Chipmunk quería convertirse en humano lo antes posible y deshacerse de ese idiota de Theodore. Justin estaba esperando con ansias la aparición de la ardilla. Ya se estaba arrepintiendo de no haber fingido ser más débil durante su último encuentro, en cuyo caso, definitivamente, habría acudido a él. Después de un tiempo, el animal finalmente apareció. El niño estaba muy feliz de ver al ser sagrado. Al recoger la ardilla, Justin le preguntó si había sido peligroso para él llegar hasta allí, ya que debe haber sido difícil escalar la pared sólida. Habiendo colocado a la criatura en la cama, el chico le sugirió que descansara, esperaba que el animal se sintiera cómodo allí, el único lugar adecuado era la cama. La ardilla llamó al chico para que se fuera a la cama rápidamente, para que él también pudiera brindarle un servicio amable. Sonriendo, comenzó a acostarse, llamando al pequeño animal bastante educado. Justin decidió pagarle a la ardilla por la bellota que le había dado, así que pasó todo ese tiempo pensando en su nombre. Después de estas palabras, la criatura se dio cuenta que realmente todavía no tenía nombre. Ella estaba al borde del nerviosismo porque Theodore la llamaba esclava, y este dulce chico solo decía cosas dulces. Después de nombrar todos los nombres que le vinieron a la mente, la ardilla los descartó todos. No le gustaba ninguno, y además, casi todos los nombres eran masculinos. Justin se dio cuenta de que necesitaba pensar un poco más. Había pasado suficiente tiempo desde que la criatura comenzó a calmar al niño, pero el poder mágico continuaba siendo absorbido. Quizás fue porque ya lo había experimentado una vez y por eso pudo absorber mucho más que ayer. Si esto continúa, parece que la ardilla cruzará la frontera. La criatura estaba satisfecha de sí misma, ya que hoy también había absorbido con éxito poderes mágicos. De repente algo empezó a pasar en su cuerpo y después de unos segundos, la ardilla se convirtió en un humano, en una dulce niña. Justin claramente no esperaba este giro de los acontecimientos
pensamientos. Ella realmente se volvió humana. Fue asombroso y sorprendente. La niña tenía una voz joven y manos pequeñas. Justin le entregó una manta y le pidió que se cubriera primero. Al ver la sorpresa en el rostro del chico, la chica comenzó a explicarle que un ser sagrado puede convertirse en humano. Una bestia sagrada que ha absorbido una gran cantidad de poder mágico en un corto periodo de tiempo puede convertirse en un humano. Esto es solo temporal. Para volverse completamente humano, se necesitarán 50 días de absorción continua de poderes mágicos. Si te conviertes en humano antes de que pasen los 50 días, todo el poder mágico acumulado hasta ahora se agotará y quedará inválido. Chipmunk estaba enojada porque no había leído sobre esto antes, ya que lo había experimentado de primera mano. Teodoro estaba furioso, porque todo este proceso tomó 50 días. Al ser sagrado, solo le preocupaba la información sobre cómo absorber adecuadamente los poderes mágicos. Cuando sientes que estás absorbiendo demasiado poder mágico, no puedes parar y continuar tomándolo para preservar la magia que ya ha sido absorbida. Chipmunk se dio cuenta de que no debería haber quitado la pata en ese momento, sino que debería haber continuado absorbiendo los poderes mágicos. Teodoro rió fuerte y maliciosamente, y luego dijo que era muy raro que un mago ayudara a un ser sagrado a convertirse en humano, y él se consideraba uno de esos raros magos. Si la ardilla absorbe los poderes mágicos de Justin durante 50 días, se convertirá en humano. El pequeño animal pensó que si el chico supiera esa información, sería más fácil ayudarse mutuamente y comenzó a pensar en una forma de contárselo. Ese mismo día, el animal le trajo a Justin un extracto del libro. El muchacho supuso que ella le había traído este pasaje para que pudiera estudiar los animales sagrados. Sin embargo, fue lo suficientemente inteligente como para comprender inmediatamente el lenguaje corporal, ya que todavía no podían comunicarse entre sí con palabras. Justin se sintió avergonzado después de que la ardilla le acarició la mejilla, que era su forma de elogiarlo. El niño se dio cuenta inmediatamente de que si el animal absorbía sus poderes mágicos durante 50 días, podría convertirse en un humano. Así que dentro de 50 días podrá volver a ver esta aparición. Justin realmente esperaba volver a ver a esta dulce niña. Teodoro estaba fuera de sí de ira cuando abrió el libro y descubrió que una página entera había sido arrancada. Dirigiéndose a la ardilla, le preguntó si el animal sabía lo que había sucedido, pero por más que preguntó, no recibió respuesta. El niño asumió que su magia había explotado mientras dormía. Aún así, los que tienen fuerzas están condenados a sufrir. Ahora Teodoro ni siquiera podía dormir tranquilo. Por más que buscó, no había rastro de la página faltante en ninguna parte. Afuera empezó a llover y Theodore estaba muy contento con el clima. Agarró con fuerza a la ardilla, diciendo que el esclavo había dormido suficiente. Iba a mostrarle al animalito algo interesante, pero el animal sagrado no entendía lo que ese idiota quería de ella, ya que afuera estaba lloviendo. A juzgar por lo que le gustaba a este tipo, realmente estaba loco. Resultó que el día que llovió, el paciente comenzó su caminata. Fue Justin quien fue llevado afuera en medio de un clima tan terrible. Teodoro se burló de su hermano, refiriéndose a que supuestamente esa era la orden del médico, como si fuera bueno que el niño se mojara bajo la lluvia. Este tipo desagradable se estaba riendo mucho. Se reía del hecho de que su hermano tenía fiebre y un paseo bajo la lluvia era el tratamiento apropiado. Un niño que ya sufría de poderes mágicos se vio obligado a seguir un método tan charlatán que parecía que todos en el ducado estaban realmente locos. Chipmunk se preguntó qué hacer. Justin parecía tan pobre. Estos paseos debilitarán aún más su cuerpo. Dejando a un lado el animal sagrado, Teodoro se preparó para ir a ayudar a curar a su desafortunado hermano. Chipmunk sabía que no se hablaba de ninguna ayuda, solo de intimidación hacia el tipo. Ahora que Theodore iba a bajar allí, Justin sería intimidado aún más, por lo que el pequeño animal decidió ir rápidamente a ayudarlo. No sabía cuántas nueces podría necesitar, pero tenía que recolectar tantas como pudiera e incluso metérselas en la boca. El ser sagrado sabía que Justin necesitaba urgentemente su ayuda en este momento. La duquesa notó que su hijo mayor gozaba de mucha mejor salud de lo habitual. Con incredulidad en su voz, le preguntó al médico si el tratamiento iba como debía. El hombre se disculpó con la señora, diciendo que aparentemente la salud de Justin había mejorado un poco en los últimos días, pero que no había necesidad de preocuparse por eso. Para el mago, la hipotermia era una medicina especial. Hoy estuvo lloviendo hasta la noche. Si Justin recibe el tratamiento más tiempo de lo habitual, volverá a su estado anterior. La duquesa estuvo de acuerdo con el médico, considerándolo capaz, y por eso creyó que cuidaría bien de Justin en el futuro. El hijastro era como una espina en el costado de la duquesa. Cuando se enteró de que tenía talento para la magia, su corazón se enfrió. Ella quiso deshacerse del chico inmediatamente. Desafortunadamente para ella, ha tenido que mantener con vida al hijo mayor del duque durante varios años para evitar un escándalo por su muerte. Ahora la señora no podía deshacerse del chico debido al juramento militar. Dado que el poder imperial se ha visto debilitado por la larga guerra, este es el plan secreto del emperador por temor al crecimiento del poder aristocrático. El jefe de una familia noble tenía que participar en la guerra y en caso de muerte, sus parientes más cercanos debían acudir al campo de batalla. La duquesa no podía enviar a Theodore a un lugar tan terrible y no tenía más opción que mantener con vida a Justin como reemplazo hasta que terminara la guerra. La señora creyó que el chico debía estarle agradecido por su amabilidad, porque gracias a ella podía vivir su miserable vida. Justin ya estaba cansado de
caminar, pidió a las criadas que caminaran un poco más lento. No estuvieron de acuerdo con él porque aún les quedaba mucho por recorrer y si llegaban tarde, habría problemas. Las criadas pidieron al amo que siguiera con más cuidado las instrucciones del médico. De cerca la situación parecía más grave, Justin sufría mucho, pero nadie le mostraba la más mínima simpatía. Chipmunk era muy serio. En la historia original no había nadie del lado del chico, pero ahora estaba lista para pelear con él. El animal sagrado arrojó nueces directamente a las doncellas, golpeándolas en los ojos y privándolas así de la capacidad de ver por algún tiempo. Al notar las nueces y las bellotas, Justin se dio cuenta de inmediato de quién era la obra. A lo lejos, vio una ardilla listada, pero no entendió lo que intentaba decirle. Finalmente, se dio cuenta de que esta era una gran oportunidad para deshacerse de los sirvientes. En ese mismo segundo, empezó a correr. El animal respiró aliviado, estaba satisfecho de sí mismo y no podía ni imaginar que daría en el blanco la primera vez, como si tuviera talento para la precisión. Como Justin había regresado a la torre tranquilamente, era hora de que la ardilla regresara también. Finalmente, apareció Teodoro. Estaba muy triste porque su hermano había desaparecido en algún lugar a pesar de que había traído un balde de agua con tanta dificultad. Con la cabeza gacha, las criadas comenzaron a poner excusas de que habían dejado ir al chico y que éste había entrado en la torre. La duquesa se acercó a su hijo y le dijo que dejara de comportarse de esa manera, pero Teodoro no estaba contento de haberse perdido tal entretenimiento. La señora fingió no entender de qué tipo de entretenimiento se trataba, refiriéndose a que su hijo había venido a ayudar a su hermano con su tratamiento. Sonriendo con picardía, ella le pidió a su hijo que no estuviera triste por no poder ver a su hermano hoy. Mañana llegarían invitados importantes y entonces invitaría a Justin. La duquesa estaba segura de que Teodoro estaría más feliz recibiendo a los invitados del día siguiente con su hermano. Mañana se esperaba en el ducado la llegada de la hija de la duquesa y del duque Medest. Chipmunk se dio cuenta de que estaban hablando del personaje principal de la novela. En el original, Justin conoce a Mariel después de que termina la guerra, entonces, ¿el hecho de que el ser sagrado haya ayudado al chico hoy cambió algo? Como hoy no habían logrado burlarse del chico, mañana querían humillarlo aún más. Harían que pareciera que era una desgracia en comparación con Theodore. La duquesa le pidió a su hijo que mañana mostrara sus habilidades mágicas y trajera su animal sagrado al mismo tiempo. Tal vez fue por la lluvia, pero la condición de Justin era peor de lo habitual y esperó a que llegara la ardilla con la esperanza de sentirse mejor. Al principio, solo quería usarla. Una vez que su poder mágico se calmó y pudo usar magia, el chico quiso poner patas arriba este maldito ducado. Cuando supo que la ardilla, que quería convertirse en humano, necesitaba su poder mágico, incluso se sintió aliviado. Mientras sus intereses mutuos coincidan, esa ardilla seguirá acudiendo a él. Así que Justino solo tenía una relación con este ser sagrado en la que se utilizaban mutuamente, o eso creía él. Sin embargo, ella fue la primera en dar un paso adelante para ayudarlo. El chico estaba muy agradecido con la ardilla por haber vuelto a su lado, porque gracias a ella no se mojó demasiado y su cuerpo no le dolió tanto. Por primera vez en su vida, tenía a alguien a su lado, alguien en quien sabía que podía confiar. Los poderes mágicos de Justin disminuyeron, pero su temperatura no bajó. Le costaba mucho estar enfermo, y mañana lo humillarían delante de desconocidos, pensó la ardilla mirando al tipo. Si Justin se muestra así al pueblo, será como anunciar que el hijo mayor de Hayrat no es capaz de convertirse en el sucesor. Al final, tal y como él la quiere, la posición de Theodore solo se verá fortalecida, y la ardilla tendrá que seguir vigilándolo mañana. Ese bastardo de Theodore hoy estuvo aún más repugnante. Incluso se hizo una máscara para quedar bien frente a Mariel. El pequeño animal incluso pensó en dejarle marcas en la cara al bastardo mientras dormía. Como la cara es lisa, las marcas se verán aún más marcadas. Justin estaba un poco molesto porque la ardilla se iba tan rápido, a pesar de que acababa de llegar. Como mañana no sería un día fácil, al menos debería haber consolado un poco al chico pidiéndole que abriera las manos. El pequeño animal saltó directo a sus palmas. Justin lo miró sorprendido, sin entender qué aquello podía significar. La ardilla intentó mostrarle que no debía mirarla, sino acariciarla. Definitivamente, eso le gustaría. El cuerpo del animal estaba tan cálido y agradable, Justin se encontró pensando que sería mejor si siempre estuvieran juntos. Él llamó al animal su ardilla listada. Los magos que fueron calmados por las criaturas sagradas sintieron un fuerte deseo posesivo hacia el animal sagrado. En el peor de los casos, si ven a un animal sagrado con otro mago, a veces puede invadirles un sentimiento insoportable de celos. Por la mañana, Teodoro notó que su esclavo todavía estaba en buena forma ese día. Por la mañana, la ardilla había recibido un buen baño y le habían atado un lazo alrededor del cuello. Tomando al pequeño animal en sus brazos, el niño dijo que era hora de ir despacio. Al entrar al comedor, se disculpó por llegar tarde, citando el hecho de que había estado recibiendo consuelo de un ser sagrado, ya que tenía un ligero dolor de cabeza debido a poderes mágicos. Theodore tuvo mucha suerte de que la ardilla no pudiera hablar, que fue la única razón por la que su mentira pasó desapercibida. Mariel era una niña increíblemente hermosa, realmente la niña más hermosa del mundo. El pequeño animal estaba muy interesado en cuál sería la reacción de Justin, debió haberse enamorado a primera vista de tal belleza. Chipmunk no entendía lo que estaba pasando, por qué el chico la miraba tan fijamente a ella y no al invitado. Lady Mariel estaba encantada cuando vio a la criatura sagrada, ya que era la primera vez que veía un animal así. No había muchos, por lo que era bastante difícil encontrarlos.
Su madre también se sorprendió. Frente a ella estaba sentado un duque con una magia tan sobresaliente que incluso un ser sagrado era necesario. La dama llamó la atención sobre el parecido del hijo menor del duque con su padre, y Teodoro respondió con vergüenza que aún no era lo suficientemente bueno para ser comparado con su padre. Solo la ardilla entendió que si la duquesa hubiera criado a su hijo para ser un estafador, este habría alcanzado un mayor éxito. Lady Meriel estaba ansiosa por saber cómo Theodore recibía consuelo del ser sagrado. Ella escuchó que esto sucede a través del contacto. El joven caballero presionó la frente de la ardilla, demostrando que ese toque era suficiente para su pequeño animal. Teodoro agregó que así se calma, el dolor desaparece y se siente mejor. En ese momento, el animal sintió unas vibraciones. El vaso de Justin se rompió. Lo más probable es que el tipo estuviera muy celoso del animal y su magia se descontrolara. La duquesa inmediatamente comenzó a justificar esta acción, alegando que su hijastro estaba enfermo y se veía muy mal ahora, pero que en un lugar tan importante, una debe controlarse. A Chipmunk le pareció extraño haber calmado a Justin ayer, pero por alguna razón, hoy la magia estaba furiosa. Supuso que podría ser consecuencia de la lluvia, por lo que decidió comprobar el estado del chico. El animal tropezó y comenzó a caer, pero Justin lo atrapó a tiempo, advirtiéndole que tuviera un poco más de cuidado. De lo contrario, podría caer. El tipo murmuró apenas en voz alta que no había necesidad de correr riesgos donde él no estaba, de lo contrario, no podría protegerla. Chipmunk no entendía por qué diría algo así de una manera tan molesta. Teodoro agradeció a su hermano, extendió la mano y pidió insistentemente que le devolvieran su ardilla. Mirando a su hermano a los ojos, Justin preguntó si esa era su criatura. Entonces, ¿cuál era su nombre? Esta pregunta dejó al chico en estupor. El hermano mayor le explicó al menor que frente a invitados importantes, no podía decir si esa cosa era suya o no, pero a juzgar por la reacción, aún no había decidido el nombre de su criatura sagrada. En ese momento, Theodore se dio cuenta de que durante todo este tiempo había estado llamando a la ardilla simplemente esclavo, sin pensar siquiera en el hecho de que debería tener un nombre. Los hermanos comenzaron a resolver activamente las cosas entre ellos, pero Lady Meriel los interrumpió y ofreció su ayuda. Ella estaba feliz de haber encontrado un nombre para la ardilla y además pensó que era muy lindo. Theodore inmediatamente recogió esta idea y dijo que si Milady decidía un nombre, sería un honor para su ardilla. El pequeño animal consideró este momento ideal para cambiar de aires. Para empezar, Meriel notó la cola exuberante y muy linda, los ojos oscuros e increíblemente hermosos. Después de unos segundos, Milady sugirió llamar al animal Kylie. La madre de la niña dijo que este nombre era muy hermoso. La duquesa llamó a las habilidades de Milady excepcionales. Theodore inmediatamente estuvo de acuerdo con este nombre, refiriéndose al hecho de que a la ardilla le gustaría. El pequeño animal no estaba nada contento con su nombre, considerándolo completamente de mal gusto, pero desafortunadamente no podía objetar. Meriel saludó amablemente a Kylie por su nombre, diciendo que estaba muy contenta de conocerla. Luego, ató su regalo a su pata, era un hilo dorado. La ardilla intentó demostrar con toda su apariencia que estaba muy agradecida por tan maravilloso regalo. Teodoro llamó inmediatamente a su criatura sagrada, añadiendo al final que debía regresar con su amo. El chico ni siquiera se dio cuenta de que su pequeño animal no soportaba a su dueño. Sin embargo, si ella se porta mal aquí, Theodore puede empezar a descargar su ira. Kylie corrió hacia el amo, él inmediatamente le acarició la cabeza, diciendo que ella era inteligente y obedecía bien a su amo, probablemente porque lo calmaba y continuaba comunicándose con él. Justin simplemente se sentó en silencio, con la cabeza gacha, estaba increíblemente triste y ofendido. La niña sabía que no debería haber enviado a esa criatura sagrada. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el caballero que recibió el informe. La muchacha se volvió hacia él e inmediatamente le preguntó si la ardilla vendida al ducado de Hirat realmente necesitaba ser devuelta. En efecto así fue, ya que su experimento requería de esa criatura sagrada, pero el hombre no entendía por qué esa ardilla en particular, ya que hay muchas otras criaturas sagradas. El problema era que no habría resultados precisos, como en esa criatura en particular. Además, es mejor devolverlo, ya que podría haber problemas si la criatura sagrada se convierte en humana con la ayuda de la magia de Hirat, porque puede recordar lo que pasó durante los experimentos. El hombre intentó convencer a la muchacha de que no se preocupara por eso. Antes de eso revisó todo minuciosamente. La donación de la duquesa fue tan grande que le entregó el animal porque el poder mágico del segundo hijo de Hirat era prácticamente inexistente. El primer hijo todavía estaba encerrado en la torre debido a una enfermedad, por lo que no tuvo oportunidad de ver al ser sagrado, creyó el extraño. El templo siempre vendía bestias sagradas solo a nobles que no poseían poderes mágicos especiales, para que no hubiera casos en los que una criatura sagrada se humanizara. Esta vez tampoco hubo una gran diferencia, pero todavía había algo que molestaba mucho a la niña. Estaba segura de que existía la posibilidad de que el poder mágico del primer hijo fuera bastante decente, y no se podía descartar que pudiera encontrarse con la bestia. Lo más importante de este experimento era que era necesario tener exactamente esa ardilla, por lo que exigió que se la devolvieran lo antes posible. El hombre aceptó a regañadientes, aunque creía que su compañero, una vez más, se había aferrado a él y no lo escuchaba en absoluto, pero aún así, prometió encontrar una razón y tratar de devolver a esa criatura sagrada. Justin estaba tan feliz de volver a ver a Kylie en su ventana que le pidió que dejara de tocar cada vez.
Él le confesó con absoluta sinceridad que la esperaba cada vez con gran impaciencia. De hecho, su rostro siempre se iluminaba cuando veía a Kylie. Habían pasado más de 40 días desde que la ardilla había absorbido los poderes mágicos de Justin, y su complexión obviamente había cambiado notablemente. En algún momento, empezó a oler a jabón. El hombre sintió una mirada penetrante sobre él y le preguntó al animal por qué lo miraba tan fijamente. Kylie estaba tratando de mostrarle que lo calmaría y necesitaba su frente para lograrlo. Justin pidió empezar las cosas lentamente hoy porque sabía que ella se iría tan pronto como lo calmara. El chico le rogó que se quedara con él un poco más. Al mirarlo en esos momentos, Kylie se dio cuenta de que él todavía era un niño frente a ella. Justin notó que a la ardilla le gustaba jugar con su cabello. De hecho, eran muy suaves y agradables al tacto. El chico se fijó en el hilo dorado que Milady había atado. Kylie siempre lo llevaba consigo. Justin decidió expresar su opinión, diciendo que el nombre Kylie no le quedaba bien, pero que un nombre más encantador y lindo le vendría bien, por lo que a partir de ahora comenzó a llamarla Lily. A la ardilla tampoco le gustó este nombre, sin embargo, ya se había acostumbrado al nombre Kylie, pero si dejaba el nombre Lily, podría molestar a Justin. El chico pensó que este nombre era más lindo y mucho más brillante. Volviéndose hacia Lily, le preguntó si su encuentro fue una coincidencia. En algún momento, empezó a parecerle que su encuentro era inevitable. Chipmunk no podía decir una palabra, pero tenía el objetivo de encontrar a Justin después de venir a este mundo, por lo que es cierto que este encuentro no fue del todo accidental. El hecho de que una Lily tan pequeña y joven intentara protegerlo se convirtió en un acontecimiento especial y valioso para el chico. Entonces le prometió que más tarde le daría mucho más oro. Él le dará muchas habitaciones y le dará todo lo que Lily quiere. Justino prometió que haría a este animal sagrado mucho más feliz que estando con Teodoro. El chico juró que la protegería de ahora en adelante. Lily sabía que era un tonto, porque pronto sería llevado al campo de batalla. Recibiría las pociones calmantes desarrolladas por el templo solo con beberla. El poder mágico lo calmaría. Chipmunk estaba seguro de que después de semejante poción, ni siquiera recordaría a una criatura sagrada como ella. En ese momento, él ya no la necesitará. Hasta que llegó ese día, durante todo el tiempo que pasó con Justin, Lily siempre lo daría todo, se prometió a sí misma. El carruaje del templo llegó hasta el palacio. El carruaje era similar al que usaban las personas de alto rango. Resultó que el sumo sacerdote visitó personalmente a la duquesa. El hombre se arrepintió, pero dijo que se descubrió que la criatura sagrada, entregada al joven maestro Teodoro, no tenía capacidad para calmarse. Por lo tanto, ese ser sagrado tenía que ser devuelto al templo. El sacerdote inmediatamente tranquilizó a la duquesa, diciéndole que nadie más sabía de esto, ya que se trataba de una cuestión de confianza pública en la iglesia, por lo que no lo anunció. En ese caso, la señora dijo que la conversación había terminado, ya que era algo que no quería que se supiera, decidió cerrar el tema y no discutirlo más. Sin embargo, le dijo al sacerdote que debido al dolor causado por los poderes mágicos de su hijo, tendría que tomar otras medidas. El sacerdote trajo consigo algunas sustancias que ayudarían al joven maestro Teodoro. Era una medicina que a menudo compraban los magos que no podían utilizar criaturas sagradas. Este medicamento también fue adquirido por el duque Hayrat, que se encontraba en el frente. Quizás el efecto de la medicina no era tan fuerte como el de las criaturas sagradas, pero no importaría mientras hubiera rumores de que el hijo de la duquesa era un mago tan poderoso que necesitaba usar la medicina que usaba su padre. Ahora que la compensación había sido pagada, la señora Ella quería pedirle algo al sacerdote. Desde algún lugar comenzaron a volar bellotas y los atacaron. Durante este tiempo su hijastro entró en la torre. Incluso cuando lo llamaron, no regresó. Por si acaso, la duquesa decidió arrancar todo de raíz. Ella escuchó que había algún tipo de poción en el templo que podía convertir a una persona en una marioneta sin dejar ningún rastro. Los problemas vinieron de donde menos esperaba. Lily escuchó que no tenía capacidad para calmarse. Ella sabía perfectamente que el sacerdote mentía para llevársela, pero eso no podía ser un buen augurio. En la novela original, fue como si desapareciera de repente. Probablemente en esa época fue llevada al templo. Lily, por supuesto, no recordaba esto, pero decidió por sí misma que no tenía la intención de regresar a ese lugar. Un problema aún mayor era que él iba a dañar a Justin con la poción. Esta debe ser la misma medicina que Justin consiguió en el templo para atrapar a Meriel, una terrible medicina que convierte a las personas en muñecos y les hace sobrevivir sin su propia voluntad. Lily no podía permitir que eso le pasara al chico. Justin se sorprendió muchísimo cuando vio una ardilla en su habitación a plena luz del día, pero por su apariencia, uno podía entender que había ocurrido algún tipo de emergencia. Ella intentó explicarle que debía borrar su marca y que él estaba planeando algo malo, pero el tipo lo entendió como un dolor en el pecho del animal y como si quisiera matarlo. Lily se preguntó qué debía hacer, ya que él no entendía todo lo que ella mostraba con su lenguaje corporal y además no había tiempo. Como ella pensaba, solo había una salida, pero la ardilla realmente no quería usarla, pero no había otra opción. Justin se quedó allí, desconcertado, sin entender por qué el pequeño animal se había convertido en humano, si no habían pasado ni 50 días. Lily le pidió al chico que se concentrara, no tenía tiempo para explicarle
en detalle. Ella le dijo que el templo quería llevársela. La muchacha no podía explicar exactamente qué significaba eso, solo sabía una cosa, que el templo había declarado de repente que ella no tenía capacidad para calmarse y que necesitaba regresar. Era muy extraño, por lo que necesitaba huir de ese lugar lo antes posible. Lily le rogó a Justin que borrara su marca, ya que sin ella no podría dejar Hayrat, ya que el chico era descendiente de esta familia, podría borrarla. Inclinándose frente a la niña, le prometió que borraría esa marca ahora mismo, ya que no podía permitir que ella muriera. Tan pronto como movió su mano, la marca desapareció. Lily estaba muy feliz de que finalmente pudiera escapar de allí. La niña le dijo a Justin que su vida también estaba en peligro. Ella dijo que él quería darle una poción que convierte a las personas en marionetas. Este medicamento solo era activo a temperaturas cálidas. Durante un tiempo el niño tuvo que comer solo alimentos fríos y solo pan frío. Lily le advirtió que si le traían sopa, definitivamente debía enfriarla. La muchacha continuó diciendo que después de un tiempo, él iría al campo de batalla y entonces por primera vez se inventaría una poción para calmar y ya no tendría que preocuparse por el dolor de los poderes mágicos. Justin no podía creer lo que oía, pues la chica gastó toda la magia que había recolectado para él, para contarle toda esta noticia y advertirle. Este niño inocente habló amablemente hasta el final. Lily pasó su mano por su cabello y dijo que estaba bien, que de alguna manera reuniría toda esa magia nuevamente para poder seguir siendo humana para siempre. La niña le advirtió a Justin que debía permanecer sano y salvo a toda costa. Inclinando la cabeza ante ella, el hombre prometió que definitivamente sobreviviría allí porque ella le dio la vida. Antes de que pudieran terminar de hablar, Lily se convirtió nuevamente en una ardilla. Al final gastó todos sus poderes mágicos, pero logró decir todo lo que quería. Justin escuchó el sonido de pasos de gente. Tomando a Lily en sus brazos, dijo que ella necesitaba huir de allí lo más rápido posible, de lo contrario, podría ser atrapada. El niño le pidió a la ardilla que trepara a un árbol y se escondiera de las miradas indiscretas. Tirando con más fuerza del hilo dorado, le dijo que se asegurara de mantenerlo consigo en todo momento. Por ese hilo dorado, la reconocerá. Además, Justin dijo que si ella no tiene donde alimentar sus poderes mágicos, entonces puede regresar con él. Aunque ese lugar sea un campo de batalla, él prometió protegerla. Ahora, el chico le pidió a Lily que se fuera rápidamente y él mismo iba a distraer a los invitados no invitados. Extendí mis patas hacia el chico. La ardilla pensó que definitivamente no era un villano porque tenía un corazón tan amable y hermoso. Ya no hubo tiempo para bromas. Lily inmediatamente saltó por la ventana. Ella realmente no quería dejar a Justin en un lugar donde nadie estuviera de su lado, pero sabía que él superaría estas dificultades y sería una persona maravillosa. Lily descubrió la verdadera naturaleza de él, que iba más allá de ser descrito solo como un villano, y fue una gran fortuna para ella. Mirando por la ventana, el chico no vio a Lily allí. Ella realmente se había ido, se sintió increíblemente triste porque quería hacer tanto por ella. Justin escuchó un grito cuando le ordenaron que encontrara a la ardilla, porque debido a la marca, no podía salir de la mansión. El templo había estado sospechando, desde que vendieron por error la ardilla a Theodore. Si hubieran tenido habilidades de juicio normales, se habrían dado cuenta inmediatamente de que sus poderes mágicos no eran nada especial. Por lo tanto, Lily nunca debería haber sido enviada a un lugar así. Uno de los sirvientes entró en la habitación de Justin y le preguntó si por casualidad había visto a la criatura sagrada del joven maestro Theodore, llamando al pequeño animal por el nombre de Kylie. El chico respondió que no lo había visto, añadiendo que el nombre Kylie le parecía repugnante, pero el hombre no le creyó y decidió registrar la habitación por si acaso. Resultó que había una recompensa para quien encontrara la ardilla, razón por la cual el hombre estaba tan ansioso por encontrarla. Justin se preguntó qué pasaría si no encontraban al animal, pero en ese caso, nadie consideró esa opción. Se dio la orden de encontrarlo por cualquier medio necesario. El tipo le sugirió al hombre una solución a la situación: encontrar una ardilla muerta y llevársela. Para engañar a todos y hacerles creer que era la criatura sagrada, Justin la marcaría con la marca de Hayrat y el hombre diría que la encontró muerta después de ser mordida por un perro de caza. Incluso si más tarde se descubre la verdadera criatura, el sirviente simplemente afirmará que no sabe cómo sucedió. El chico le pidió que le trajera algo de comida como muestra de agradecimiento, como pan frío o algo así. Justin tenía mucha hambre. El hombre se dio cuenta de que la comida que llevaban a la torre no era muy buena. Se fue a buscar la ardilla y regresó nuevamente con el animal. Justino decidió engañar al templo de esta manera por un tiempo. Justo ahora, por un momento dudó. De hecho, incluso si dejaba el sello como estaba, quería mantener a Lily a su lado. En esta situación, su vida resultó ser más importante que sus deseos. Si había algo más importante en la vida de ese chico que su propia seguridad, era Lily. Sabía que la muchacha era lo suficientemente inteligente como para escapar bien. Si lo piensas, desde su primer encuentro, se trataba de una ardilla inusual, linda y encantadora, pero al mismo tiempo muy inteligente y decidida. A partir de algún momento, en lugar de calmarse, Justin la esperó porque la extrañaba. Todos los días esperaba la noche.
El chico tenía tanto dolor que ahora no la vería por la noche. Milady Mariel recibió otra solicitud de apoyo, aunque todos estaban pasando por un momento difícil, pero esta cantidad era demasiado grande. La situación financiera no permitía atender las demandas de los estamentos, pero dado que estaban cerca de la línea del frente, no podían ser ignoradas. La señora no sabía qué hacer. Sería mejor que en ese momento alguien pudiera ayudarla. De repente, alguien golpeó la ventana. Mariel se asustó, ya que la habitación estaba en el segundo piso. Miré por la ventana y vi una ardilla con ese mismo hilo dorado atado a su pata. La dama estaba increíblemente feliz cuando Kylie recobró el sentido. El animal comió las nueces con gran apetito, ya que estaba increíblemente hambriento. Mariel estaba increíblemente contenta de que su invitado tuviera tan buen apetito. Aún así, estaba preocupada por cómo sucedió que la ardilla llegó aquí, ya que su casa estaba bastante lejos del ducado de Hayrat. La señora prometió llevarse el animal de vuelta para que ella no se preocupara, pero eso no era lo que Kylie necesitaba. La ardilla intentó demostrar con todas sus acciones que no le permitían estar allí, ya que apenas logró escapar de allí. Empezó a pensar qué hacer. Necesitaba un medio para transmitir sus palabras a la dama. Kylie comenzó a hurgar en el escritorio de la niña. Mariel le pidió que no jugara allí, ya que había documentos secretos en el escritorio que no se podían romper. La ardilla empezó a señalar las letras con la pata y finalmente le dijo a la señora que se había escapado. En cuanto Mariel se dio cuenta, se indignó de inmediato, porque el animal había sido maltratado en el ducado. Ella comenzó a acariciarle la cabeza. Ahora la señora entendió por qué Kylie huyó y fue hacia ella. Ahora que lo pienso, en la última fiesta de té, el carácter del señor Theodore no le pareció bien a la niña. Trató terriblemente a su hermano mayor y luego se comportó aún peor con el animal que no podía hablar. A partir de ahora, Mariel le prometió a la ardilla que la protegería y nunca la devolvería al ducado de Hayrat. El sacerdote informó a Chloe que el asunto de la criatura sagrada había sido bien tratado. El día que el hombre fue a devolverlo, un perro de casa lo destrozó hasta matarlo. La niña aclaró si el animal murió ese día u otro. El sacerdote dijo que el animal murió ese día. Parece que la familia del duque no lo cuidó bien. También el hombre frente a la poción que pidió la duquesa, pero fue bajo el más estricto secreto. Chloe tenía un mal presentimiento sobre esto, ya que el templo no había lidiado con esto por sí solo. El sacerdote intentó calmar a la muchacha, pues parecía que estaba demasiado obsesionada con ese animal sagrado. Lo más probable es que los propios Hayrat tuvieran algo que ver en esto, pues no querían dejar ningún arrepentimiento. Por lo general, los seres sagrados no tenían un fuerte deseo de convertirse en humanos, por lo que no había necesidad de preocuparse, y lo mismo podía decirse de ese ser sagrado. El plan de convertirse en humano avanzó sin contratiempos. En 5 días, Kylie había acumulado suficientes poderes mágicos. En ese momento, asumió que Mariel tenía muchos poderes mágicos. Era un poder mágico enorme, igual al de Justin. Este nivel de poderes mágicos era muy estable. La ardilla se sorprendió de que la niña no tuviera una criatura sagrada sin entender cómo esto era posible. Milady finalmente llegó, pero se veía bastante mal. Ella admitió que hoy fue un día un poco difícil. Mariel recibió cartas de heredes diciendo que nuevamente no podían pagar sus impuestos. La señora sabía que debía ser difícil porque había una guerra en curso. Kylie no podía creer lo que oía. Todo el imperio estaba en guerra y la familia de mi señora seguía apoyando a las tropas sin recibir ningún impuesto. Aunque en el original, Mariel era bella y amable, se decía que estaba alejada de la política y el gobierno, por lo que era fácilmente influenciable por lo que se decía a su alrededor, por lo que el destino de Medest de repente comenzó a derrumbarse. A juzgar por lo que la niña hizo por la ardilla, Kylie ya tenía claro que la dama había decorado su lugar de residencia con demasiado lujo. Señalando la chimenea y la leña, Kylie ayudó a Mariel a resolver su problema, ya que Heredes era un lugar caluroso. No había necesidad de leña y podían pagar impuestos con leña. La niña abrazó tiernamente a la ardilla, agradeciéndole por la ayuda tan necesaria. Con esperanza en sus ojos, la señora le preguntó a su nueva amiga si de repente tenía problemas. ¿Kylie podría escucharla? El animal solo estaba feliz de ayudar. Ella tuvo que pagar por el hecho de que durante 50 días absorbería los poderes mágicos de la niña. Mariel no debe haber sentido nada especial. La señora lloró amargamente en su cama. Si hubiera sabido que la perdería ese día, nunca hubiera ido al templo. Si estuviera viva, ya habría crecido grande. La mujer no se arrepentía de nada, salvo de volver a ver esos cálidos ojos rosados. Kylie se sintió tan bien y tranquila. No había necesidad de preocuparse todos los días de que algo sucediera, y todas las personas en el ducado eran educadas. Medest era el mejor lugar para una ardilla listada. Inesperadamente para ella, Kylie notó a la duquesa llorando en su habitación. Chipmunk escuchó que la salud de la dama se había deteriorado recientemente y su conciencia se había nublado. Decidió comprobarlo. De repente algo la estaba lastimando. La mujer se sorprendió muchísimo cuando vio una ardilla en su habitación. Ella escuchó que Mariel había estado criando una ardilla últimamente, así que fue a verla él mismo. Kylie miró el mechón de cabello en las manos de la duquesa. La dama dijo que era el cabello de Leia. Ella era una hermosa niña con cabello castaño claro y cálidos ojos rosados. Kylie se dio cuenta de que estaban hablando del segundo hijo del que se hablaba en ese momento. Ese día, durante la cena, la duquesa Hayrat preguntó si había noticias del segundo niño y, fingiendo estar arrepentida, añadió que en Medest los niños suelen desaparecer. Mirando a Mariel, ella dijo que al menos la segunda hija había crecido bien. La duquesa Medest confirmó que las desapariciones en su ducado suelen ocurrir con el segundo o tercer hijo.
así que tuvo mucho cuidado de dejarla en el ducado. El día del primer cumpleaños del niño, la duquesa fue a bautizarse y en su camino se encontró con unos ladrones. Kylie se dio cuenta de que la señora había perdido a su hijo ese día y su cuerpo se había debilitado. La ardilla quería de alguna manera animar a la mujer. Se dejó caer de espaldas y comenzó a señalar su estómago, insinuando, tratando de decir que si la duquesa lo acariciaba, su humor mejoraría instantáneamente. La mujer se preguntó por qué, al ver ese pequeño animal, su alma se tranquilizó. Invitó a Kylie a que al menos de vez en cuando mirara su habitación, prometiéndole que la llenaría de semillas y bellotas para el animal. La ardilla asintió con gran alegría. Al duque le informaron que había llegado el momento de mudarse. Murió el padre de Justin, un hombre del que ni siquiera recuerda su rostro. Incluso después de su muerte, el niño no sintió mucha emoción. Mucho más importante para él era Lily y sus últimas palabras antes de irse, ya que todo lo que dijo resultó ser cierto. Comida caliente, que nunca había estado allí antes, pero si no fuera por la ardilla, Justin hace mucho tiempo habría perdido su dignidad y se habría convertido en la marioneta de Ella. Él no sabía cómo Lily sabía la verdad, pero le creyó y fue al frente. El niño se prometió a sí mismo que cuando la guerra terminara, destruiría a Kairat, quien intentó separarlos. Prometió destruir el templo que representaba una amenaza para Lily. Meriel le leyó a la ardilla la última noticia de que el joven maestro Justin había llegado al campo de batalla. Parecía que estaría en la retaguardia debido a su mala salud, y Milady sabía que no podía salir al campo de batalla con un cuerpo enfermo. Para un niño, el campo de batalla era más seguro que el ducado, pero aún así tenía que tener cuidado. Meriel acarició tiernamente a la ardilla y dijo que después de ir a ver a su madre, su condición había mejorado y también gracias al animalito, las cosas en la finca habían salido bien. Kylie se sintió mucho más agradecida con esta chica, porque había reunido todo el poder mágico para convertirse en humana. Finalmente podrá volver a ser humana. Meriel debe estar muy sorprendida, pero la ardilla decidió primero convertirse en humana y luego explicarle todo inmediatamente. La señora le preguntó al animal a dónde había corrido tan abruptamente. Unos segundos después, una chica apareció frente a Meriel e inmediatamente comenzó a gritar que le explicaría todo ahora mismo. La duquesa entró en la habitación de su hija en ese mismo momento. Iba a hablar con ella. En ese mismo segundo, la mujer se congeló, vio un cabello dolorosamente familiar y unos ojos rosados. Ella gritó el nombre de su hija Lea a través de la habitación. La duquesa caminó felizmente hacia la niña. Ella estaba fuera de sí de felicidad, repetía que Dios había escuchado sus oraciones. Meriel trató de calmar a su madre. De repente, la mujer perdió el conocimiento. Kylie se congeló de la sorpresa, sin saber qué hacer. No era así como imaginaba convertirse en humana. El médico de cabecera del ducado de Medest informó a Milady que su madre acababa de quedarse dormida. La muchacha estaba muy preocupada por el estado de la duquesa, pero el médico la tranquilizó diciéndole que despertaría en un rato. Supuso que la aparición de un hombre similar al que tanto anhelaba había hecho que la conciencia de la duquesa vacilara por un momento. Todo era porque ella siempre estaba tratando de encontrar una segunda amante. Para empezar, se tomaron las medidas necesarias, pero el médico estaba preocupado por lo que pudiera pasar después de que la señora despertara. Si esa niña no está cerca, volverá a pensar que ha perdido a su hija y la situación puede empeorar. El médico creía que la estabilidad mental y física era muy importante en un momento así, por lo que sugirió dejar a Kylie en la mansión por el bien de Madame. Con esto se despidió. Meriel inició la conversación primero, se disculpó con Kylie y le preguntó si la niña estaba muy asustada. Resultó que su hermana pequeña también tenía cabello castaño y ojos rosados, igual que Kylie, y pareció que por un momento su madre se dejó engañar. La niña inmediatamente comenzó a disculparse con la señora por haberla asustado tanto. Meriel mantuvo su mirada fija en la niña, inmediatamente se dio cuenta que se había convertido en humana. Resultó que después de aquella cena en el ducado, comenzó a leer libros sobre criaturas sagradas. Lo único que Meriel no podía entender era de dónde Kylie había sacado sus poderes mágicos, porque para volverse humana era necesario absorber magia durante más de 50 días. El ser sagrado tuvo que contar que todo este tiempo había estado absorbiendo los poderes mágicos de la dama. Tal noticia sorprendió mucho a la dama. Ella se sorprendió porque no usó nada parecido a magia en absoluto, pero Kylie tampoco sabía ningún detalle. Lo único que sabía era que Milady tenía poderes mágicos asombrosos y los había estado absorbiendo durante 50 días. Por un momento, Kylie pensó que había enfadado a Meriel con esas palabras, pero la niña se alegró inmediatamente de haber sido útil y haber podido ayudar a su amiga. Como el ser sagrado no tenía planes particulares para su vida futura, Milady le ofreció convertirse en su hermana menor. Esta petición realmente sorprendió a la muchacha. Tomando la mano de Kylie, Milady dijo que sabía que su petición era muy egoísta, pero que a su madre no le quedaba mucho tiempo. Ella quería que la duquesa viviera el resto de su vida feliz, pensando que había encontrado a su hija. Es cierto que en el original, la duquesa Medest no pudo soportar el dolor de perder a su segunda hija y antes de que Meriel alcanzara la mayoría de edad, abandonó este mundo. La señora era una persona amable y cálida, como una madre. Milady se disculpó con Kylie si la había agobiado, pero le gustaría mucho que la niña permaneciera en el ducado. De hecho, no quería separarse de ella. Gracias a esta chica, Meriel y Medest ganaron vitalidad. Le ayudó mucho que Kylie estuviera cerca. Habiendo recibido tanta ayuda de ella, Milady pensó que su petición parecía terriblemente desvergonzada. La muchacha saltó de su asiento y empezó a gritar en voz alta que, por el contrario, era una desvergonzada.
Es cierto que no tenía motivos para rechazar la oferta de Mariel. Ser la hija adoptiva de los Medest tenía muchas ventajas. Eso no es todo. Había personas en este ducado que la trataban como familia sin palabras. Ahora era su turno de devolver la amabilidad. Kylie aceptó felizmente convertirse en Leia. Mariel estaba feliz de que la niña aceptara su petición. Inmediatamente corrió a abrazarla. Mirando a los ojos de la señora, la niña dijo que a partir de ahora confiaría en su hermana. Siendo ese el caso, Leia se prometió a sí misma que intentaría dar lo mejor de sí en el puesto que había recibido. A partir de ese momento, comenzó a proteger la riqueza y el honor de los Medest y a buscar la manera de salvar a la duquesa. Comenzaron a extenderse por todo el ducado rumores de que una niña ciorta, sacada de un orfanato y de origen desconocido, era ahora la hija del duque. Dijeron que se parecía mucho a la segunda hija que había desaparecido, y algunos pensaron que los inocentes Medest habían sido engañados de la nada. Cuando el duque todavía estaba en Medest, su poder era grande, y si no existía una visión como la suya, entonces, naturalmente, el estado se derrumbaba instantáneamente. Todos se preguntaban qué estaba haciendo esta chica falsa. Los dueños del refugio estaban muy agradecidos con la niña por haber encontrado tiempo para visitar este lugar. Leia les agradeció la bienvenida, era su primera visita oficial como representante de la familia Medest. Se habló mucho de que ella era una niña huérfana, y como tenía esa etiqueta, Leia decidió aprovechar la oportunidad para demostrar al mundo secular que no tenía intención de ocultar sus orígenes. Además, ella iba a encontrar a esa misma persona. Todos los niños parecían bastante felices. La niña decidió recorrer todos los refugios para encontrar a una persona, el mejor médico del imperio, que más tarde salvó al príncipe heredero cuando estaba postrado en cama debido a que cayó bajo el hechizo de Justin, Ronald Cardin. A diferencia de los otros médicos que fueron sobornados por Justin, Ronald nunca olvidó la misericordia que recibió en el orfanato Medest y salvó al amado de Mariel, el príncipe heredero. Posteriormente, Ronald se convirtió en el médico de cabecera de la familia imperial, aunque recibió elogios como un médico genio, pero debido a su larga vida en el orfanato, le tomó mucho tiempo para que sus habilidades florecieran. Leia esperaba poder acortar ese tiempo. La niña se percató del extraño. El dueño del refugio le explicó que ella era una niñera que cuidaba a los niños. En ese momento estaba jugando con ellos en la calle. Los niños la obedecían perfectamente. Para ellos, ella era como una madre. En ese momento, Leia recordó a la duquesa, que estaba tan feliz de finalmente encontrar a su hija, que no quería dejarla ir ni un minuto. Aunque la señora estaba equivocada, seguía siendo amable con la niña, y como era una ardilla, la cuidaba como una madre. Por lo tanto, Leia no quería perderla y se vio obligada a encontrar a Ronald. Envíelo a la academia lo antes posible para que pueda curar definitivamente la enfermedad de la duquesa. El dueño del refugio dijo que en el segundo piso tenían una sala de estudio y una biblioteca. A los niños les encantaban esos lugares. El hombre sabía que la señora estaba buscando un niño para apadrinar en un orfanato y tenía curiosidad por saber hasta qué punto estaba ella considerando el apadrinamiento. Se escuchó un ruido extraño proveniente de arriba. El dueño del refugio dijo que los niños habían vuelto a hacer algo mal. Fue a comprobarlo, dejando a Leia sola para que mirara alrededor. La niña sintió que esta conversación era como si el hombre estuviera pidiendo más patrocinio. En la esquina de la biblioteca, notó a un niño sentado en el suelo leyendo un libro. La señora lo saludó. El tipo tiró el libro con miedo e inmediatamente comenzó a disculparse con ella por no haberla escuchado entrar. Leia le preguntó qué tipo de libro estaba leyendo con tanto interés que ni siquiera escuchó a nadie caminando a su alrededor. Con ojos brillantes, el chico comenzó a contar que se trataba de un libro nuevo de medicina, que recientemente había ido al pueblo y encontró el único que quedaba. ¿Era realmente el que Leia buscaba? Inmediatamente preguntó su nombre. Un poco confundido, el chico se presentó como Ronald Cardin. Fue un éxito increíble y sin ocultar su alegría, la niña respondió que estaba muy contenta de conocerlo. Leia inmediatamente le preguntó directamente si estaba tan interesado en la medicina que entonces le gustaría inscribirse en una academia de medicina, una pregunta que dejó atónito al chico. De repente apareció el director. Al verlo, Ronald comenzó a esconder el libro de texto de medicina detrás de su espalda. El hombre le dijo que fuera honesto. El chico inmediatamente comenzó a justificarse, diciendo que no le interesaba algo como la medicina, pero Leia no podía entender qué le estaba pasando, porque sabía que eso no era cierto. El director se dio cuenta que esto no podía continuar por más tiempo y dirigiéndose a la señora, le pidió que apadrinara a su Ronald. El hombre empezó a contar que el niño estaba muy interesado en la medicina y que se estaba convirtiendo en un niño muy inteligente. Le gustaría matricularse en una academia de medicina, pero no quería hablar de ello en voz alta porque pensaba que se convertiría en una carga para el refugio. Entendiendo sus sentimientos, no habían dicho nada hasta ahora, pero como la dama había llegado, no se podía perder una oportunidad así. Ronald interrumpió al director y comenzó a gritar que no iría a la academia, que todos sus amigos estaban allí y que le bastaría con leer libros. La esposa del director apareció. La mujer dijo que todos saben cómo él mira la solicitud a la academia todos los días. Los niños también confirmaron esto. Está como el chico la esconde y la mira a escondidas. Leia tomó las manos de Ronald y dijo que con tanto interés en la medicina, si perdía la oportunidad de estudiar, su familia en el refugio se molestaría. La muchacha juró por el nombre de Medest que para que él pudiera concentrarse en sus estudios sin preocupaciones, ella se haría cargo de ese refugio. Ella le preguntó nuevamente si le gustaría comenzar activamente sus estudios en la Academia de Medicina.
El director apoyó al niño en todo lo posible para que pudiera ir a la escuela y no preocuparse por nada. Ronald estaba increíblemente agradecido con todos y prometía que definitivamente se convertiría en un buen médico. Lea había encontrado con éxito un novio, todo lo que faltaba hacer era poner en orden los documentos del refugio y la lista de patrocinadores para poder informar a su hermana mañana. Si lo piensas, cuando era un animal sagrado, se estaba preparando para encontrarse con Justin a esta hora. La niña seguía preguntándose cómo estaría el chico, si todo estaba bien con él. El duque solía recoger bellotas y nueces, pero nadie entendía por qué siempre las ponía en el tocón más cercano. Resultó que de esta manera llamaba a las ardillas con la esperanza de encontrar a la indicada. Por más que sus compañeros veían muchas veces esa expresión de felicidad en el rostro del duque, no podían acostumbrarse. Justin recordó que lo habían llamado porque se estaban distribuyendo alimentos y tenían que regresar a sus asientos. No pasaba un día sin que dejara de pensar en Lily y si estaba bien. Cuando empezó a ponerse el sol, pensó en ella, porque ese era el momento en el que se suponía que la ardilla debía venir corriendo a verlo por la noche. Cuando la guerra terminó, Justin prometió que la encontraría nuevamente y la haría humana. Por alguna razón, estaba seguro de que cuando ella se convirtiera en humana, no tendría familia ni lugar a dónde ir, por lo que la única persona para ella sería él. En el plan ideal de Justin, entonces, él y Lily se suponía que se convertirían en la única familia del otro. La niña estaba contenta de que Ronald ahora fuera a la academia, y el chico estaba muy agradecido con ella por esta oportunidad. Le aseguró a Leia que no necesitaba preocuparse por la enfermedad de la duquesa, que había mencionado anteriormente, ya que estudiaría mucho y la curaría. Ronald también le agradeció por lo que había hecho por el refugio. Todos estaban felices porque los fondos habían aumentado y se estaba construyendo una biblioteca cerca. Hay que agradecer a Mariel, quien después de revisar el informe tomó tales medidas. De ahora en adelante, Medest brindará apoyo al refugio para que el chico pueda estar tranquilo. Entonces Leia decidió que ella se encargaría de las cosas detrás de escena y su hermana las completaría con éxito. En el original, después de la caída de Medest, el príncipe heredero salvó a Mariel, pero en lugar de solo esperar solo amor, es mejor para ella tenerlo todo. En este caso, la niña tendrá muchas formas de encontrar su felicidad. Ronald se preguntó si la dama se iría inmediatamente después de llevarlo a la academia. Leia confirmó esto, ya que el cumpleaños de su hermana se acercaba, por lo que tenía que hacerlo. Allí la niña se dio cuenta de que todos sus familiares vendrían a la fiesta de cumpleaños y eso significaba también el tío de Mariel. Fue el único asesor de su sobrina, pero por alguna razón falleció prematuramente. Aparentemente la causa de la muerte fue envenenamiento. Leia decidió preguntarle a Ronald cuánto sabía sobre venenos. De repente pensó que si después de todo su madre había sido envenenada, el templo era responsable de las medicinas venenosas y era estricto en su distribución. No importaba quién fuera el médico, no podía tener una dosis letal de veneno, a menos, claro está, que el envenenamiento se produzca durante un largo periodo de tiempo. Mariel felizmente corrió a saludar a su tío. El señor llegó una semana antes. La niña estaba segura de que su madre estaría contenta con su visita. El hombre le preguntó a su sobrina por qué había salido corriendo, ya que no era la primera vez que venía allí y podía entrar él mismo. Milady esperaba que él estuviera tan contento de conocerla, por eso lo dijo. Quitándose la capa, el caballero le preguntó a Mariel si estaba en su sano juicio, ya que había hecho bastante frío afuera últimamente. Le preocupaba que la niña se resfriara con ropa tan ligera. Como su madre estaba enferma, debía ser fuerte. Era el conde Jaden Abert. El caballero recibió información de que en la casa había aparecido una hija adoptiva. Le sorprendió muchísimo que a la niña adoptada le dieran el nombre de su verdadera hermana. Mariel explicó que su madre pensó que era una Leia porque se parecía mucho a su propia hermana. Milady estaba segura de que, en cuanto su tío la viera, le agradaría inmediatamente. Se equivocó al estar tan segura de esto, ya que la atmósfera entre ambos era extremadamente tensa. Mamá acababa de terminar de cenar y estaba durmiendo, así que Mariel sugirió cenar sin ella. Sin responder, el conde tomó un sorbo de vino. Leia se dio cuenta inmediatamente de que a su tío no le agradaba en absoluto. En su primer encuentro, se comportó muy mal. A la muchacha tampoco le agradaba este hombre, que además trataba a su sobrina como a una sirvienta. Leia decidió que disfrutaría de una rica comida e iría a su habitación para no crear problemas innecesarios. Mirando a la muchacha con una mirada severa, el conde le preguntó cuál era su nombre, sin siquiera dejarle decir que era Leia Medest. Parecía que no le gustaba que ella utilizara el nombre de su sobrina desaparecida, por lo que le exigió que le diera su verdadero nombre. Para no empeorar la situación, la niña dijo que su verdadero nombre era Kylie y que ella misma no estaba acostumbrada a pronunciar ese nombre. El conde se quedó paralizado. Le sorprendía que alguien pudiera llamar a una persona con ese nombre, siendo que era más adecuado para un animal. Jaden Abert acusó a su sobrina de seguir actuando sin un plan. Él creía que Mariel ni siquiera era capaz de administrar una casa, y ahora había invitado a un extraño como miembro de la familia. El conde comenzó a acusar a su sobrina
sobrina de permitir que tropas privadas entraran esta vez a tierras de Mirina, aunque esto no se podía permitir ya que era una zona fronteriza. La muchacha empezó a justificarse, diciendo que esta vez había una batalla en marcha cerca y que no tenía más remedio que actuar de esa manera. En lugar de ello, puso una condición: aumentó ligeramente la tasa impositiva y decidió reemplazar los impuestos que recibía del algodón por los del trigo. El mayor problema fue que una vez concedido el permiso para las tropas privadas, su tamaño no se podía reducir, pero si los suministros de alimentos eran limitados, sería difícil para Mirinia mantener un gran número de tropas. Si la decisión de ampliar las tropas privadas se tomó por preocupación, en el futuro, cuando la situación se estabilice, estas tropas se reducirán sin intervención externa. El conde se quedó paralizado de la sorpresa. Simplemente le parecía que el padre de Meriel había regresado, ya que todas sus decisiones eran muy similares a las de él. El caballero estaba sumamente sorprendido de cómo ella había pensado en todo esto, que había cambiado de mentor, pero debido al cambio de mentor, esto no pudo suceder. Sonriendo, la niña dijo que no era por el mentor, era solo que Leia la había ayudado de muchas maneras y que solo había sido su consejo. Ella era increíble en esas cosas. El conde no podía creer que su sobrina ahora estuviera hablando de la muchacha que había traído a la casa. Le pareció que esto no era sorprendente, ya que el duque también tenía mucho que ver con la legislación sucesoria a esa edad. Esto fue posible porque el padre de Meriel era un genio excepcional. Milady instó a su tío a tratar bien a Leia, ya que ella y su madre la consideraban un miembro de su familia. El rostro del conde cambió y respondió con una voz apenas audible que él, como todos los demás, creía que la verdadera Leia regresaría algún día. Para sorpresa de todos, la duquesa entró al comedor y notó que sus hijas estaban cenando con Jaden. Dirigiéndose a Lea, la madre le preguntó si a su hija le había ido bien en el orfanato, ya que estaba preocupada por ella. La niña le preguntó a la señora cómo estaba. La mujer respondió que estaba pasando su tiempo tranquilamente en la mansión. Si no fuera por sus problemas de salud, la hubiera acompañado al refugio. El conde se sentó y observó con desconcierto cómo Leia encajaba perfectamente en la familia y cómo los tres se convertían en amigos. Al final se quedaron solos, ya que Meriel fue a despedir a su madre. A la muchacha se le quedó la respiración atrapada en la garganta, pues el conde no dijo nada, pero tampoco tocó la comida. Finalmente, él habló primero, pidiéndole disculpas a la muchacha por la actitud que se había atrevido a mostrar hacia ella. Le pidió perdón por no actuar como un adulto y por la forma en la que actuó que pudo lastimarla. Jaden podía ver que la niña que tenía delante era bastante inteligente, por lo que quería ser honesto con ella. La familia Medest estaba atravesando una grave crisis, el duque estaba desaparecido y Meriel, al no haber heredado su lugar, continuaba dirigiendo los asuntos de la familia. A pesar de que la joven no tenía experiencia, no podía hacerlo todo a la perfección. Las miradas desde afuera no eran tan misericordiosas. Había una manada de lobos rondando alrededor, esperando una oportunidad. El conde no quería que eso sucediera, pero existía la posibilidad de que algo le sucediera a su sobrina. Los deberes que fueron confiados a la hija del ducado de Medest pasarían, en todo caso, a Leia, y el hecho de que ella, que no tenía ninguna relación con esta familia, estuviera en peligro preocupaba a Jaden. Otros dirían que tuvo suerte de convertirse en la hija adoptiva de los Medest, pero él quería advertirle que ese no era el caso en absoluto. Leia pensó que este hombre era demasiado duro, pero resultó que también estaba preocupado por ella, lo cual no tenía nada que ver con Meriel. La muchacha se dio cuenta de que el conde, aunque un poco frío, seguía siendo un buen hombre que realmente pensaba en los niños. Ella le agradeció su preocupación y le dijo que entendía lo que más le preocupaba. Sin embargo, Leia, si era posible, quería quedarse en Medest. El lugar de la hija del ducado no era tan importante para ella. Ella realmente disfrutaba estar con su hermana Meriel y su madre. Ella entendió que algún día tendría que irse, pero por ahora, la niña quería ayudar a su hermana a restaurar Medest y ver cómo la dama se recuperaba. Realmente, eran una familia valiosa para ella. Ahora que Leia había contado todo honestamente, se sintió un poco incómoda. El conde Jaden notó que la condición de su hermana había mejorado mucho de lo que había sido en los últimos años, y todo esto era gracias al hecho de que esta chica estaba a su lado. Leia no entendía cómo podía estar tan equivocada acerca del caballero. Se prometió a sí misma que no dejaría que este hombre muriera tan pronto como en la novela original. La muchacha tenía que averiguar quién quería envenenar al conde. No conocía la situación en Eibert, por lo que no fue fácil encontrar al culpable. Para empezar, Leia decidió comprobar el estado de salud del caballero. Al pedirle permiso para entrar a su habitación, la muchacha dijo que él no había comido casi nada en la cena últimamente, por lo que le trajo sándwiches. Jaden se sorprendió de que la señora le ofreciera sándwiches a tan tarde, pero no tuvo elección, ya que ella ya había puesto la mesa y dijo que los había preparado ella misma. El hombre sugirió que Leia estaba molesta por lo que había dicho antes, molestándola con sus discursos sin sentido, pero la niña dijo que ese no era el caso en absoluto, simplemente le trajo comida porque pensó que tenía hambre. Sin embargo, el conde dijo que no había necesidad de preocuparse tanto por esas palabras, eso no era algo que pudiera suceder pronto. Leia decidió preguntar directamente si Jaden estaba bien, de repente le guardaban rencor y querían
matarlo. Riendo, él respondió que nadie le guardaba rencor y su muerte no beneficiaría a nadie. Si algo le llegara a pasar, el conde le pidió a la muchacha que cuidara a su ahijada. Su ahijada era una niña llamada Sally Linnicent y el médico dijo que estaría enferma por el resto de su vida. Leia no podía creer lo que oía, ese era el nombre del villano principal del original. Sally era una villana que atormentaba a Meriel por celos porque el príncipe heredero se enamoró de ella. Ella fingió ser una buena persona, pero a sus espaldas cometió malas acciones, que casi provocaron una ruptura entre el príncipe heredero y Meriel. Leia no recordaba que el original mencionara su enfermedad, pero parecía que todavía necesitaba tratamiento. El médico dijo que la ahijada del conde tenía una enfermedad terminal y le preocupaba que tuviera que vivir toda su vida con un cuerpo débil. En el original era al revés. Meriel era débil y Sally gastaba mucho dinero y molestaba a Milady de diversas maneras. Si lo pensamos bien, Sally, a pesar de ser de una familia modesta, tenía enormes recursos económicos. Leia se dio cuenta de dónde había sacado esos recursos y se alegró de poder matar 2 pájaros de un tiro. Últimamente, comiera lo que comiera, Jaden se sentía hinchado, aunque hoy comió muchos sándwiches. Estaba preocupado, pero parecía que Kylie era una buena niña. Si Leia estuviera viva, debía ser igual que ella. El conde fue informado de que el profesor Brown había llegado y pidió permiso para entrar por un breve tiempo. El hombre llegó por orden de Lady Leia. El profesor informó que había habido un problema con los sándwiches recientes y la niña se había quejado de dolores de estómago. El conde inmediatamente saltó y comenzó a preguntar cómo estaba. El señor Brown tranquilizó a Jaden diciéndole que la señora Meriel estaba cuidando de ella ahora, pero como la niña estaba preocupada, envió al profesor para asegurarse de que el conde estuviera bien. El hombre estaba sumamente agitado, comenzó a asegurar que todo estaba bien con él, solo un poco hinchado porque había comido mucho y su prioridad era atender al niño. La señora Leah estaba más preocupada porque ella misma había preparado la comida, así que le pidió al profesor Brown que realizara un examen médico. Jaden estaba seguro de que solo tenía una hinchazón, pero si se demoraba, la niña se preocuparía aún más por él, por lo que aceptó el examen. Después de examinarlo, el profesor se mostró sumamente preocupado y dijo que se realizarían diagnósticos adicionales, pero que el conde no debía tener miedo, sino solo escuchar al caballero. Parece que Jaden ha estado expuesto al veneno durante mucho tiempo. Meriel no entendía cómo la gente podía ser tan malvada, incluso el médico que la atendió mintió e inventó la enfermedad. Se descubrió que Sally Linnicent no estaba enferma, sino por el contrario, sana como un buey. Meriel se enteró que Linnicent se había vuelto cercana a su tío y le pidió un préstamo, ya que Sally era como su hermana menor. El conde la trataba como una segunda sobrina. Mientras tanto, le inyectaban veneno en secreto. Los sándwiches de Leah resultaron ser una salvación. Mi hermana estaba muy agradecida con ella. Si no fuera por esto, da miedo imaginar lo que le podría haber pasado a su tío. Cuando la muchacha despidió a Ronald rumbo a la academia, él le dijo que el veneno no se excretaba, sino que se acumulaba en el cuerpo, y que si se acumulaba más de cierta cantidad, podía provocar la muerte. Además, las posibilidades de detección son bajas porque la reacción tóxica no aparece inmediatamente durante el examen, pero este método no se utiliza a menudo porque el veneno es difícil de obtener y el envenenamiento dura mucho tiempo. Solo había una forma de saber si una persona había sido envenenada. Había una hierba que solo crecía en el sur. Cuando una persona envenenada comía esta hierba, se producía una reacción, pero el examen debía realizarse en mediodía. Por eso Leia puso esa hierba en los sándwiches. Estaba muy preocupada de que el conde rechazara el examen. Meriel le dijo a su hermana que su tío había arreglado todos los asuntos en casa y regresaba para agradecer a su salvador, y además quería llevarla a algún lugar. La niña realmente esperaba que el lugar al que querían llevarla no fuera una prisión. Bajaron con el conde a una especie de sótano, en el que prácticamente no había iluminación, por lo que era difícil entender qué tipo de lugar era. Jaden llevó a Leia al lugar donde se guardaban los retratos de los antiguos jefes de la familia Medest. Señalando uno de los retratos, el hombre dijo que ese hombre era el actual duque de Medest, Oscar Medest. Tradicionalmente, a los Medest se les llamaba guerreros. Ahora que Leia llegó a este lugar, lo creyó. El yerno del conde era verdaderamente un hombre a seguir, y lo seguía y respetaba como a un hermano. Quizás por eso, cuando sucede algo importante, viene aquí por costumbre. Hoy, el conde Jaden quiso prometerle a su respetado yerno que no olvidaría la bondad de Leia, porque si no fuera por ella, habría muerto envenenado. La señora comenzó a justificarse, diciendo que no tenía ningún mérito en ello, ya que todo ocurrió por accidente. Meriel no lo sabía, pero cuando fueron al templo a bautizar a Leia, la persona que los acompañaba era el conde Jaden. Su hermana insistió hasta el final en que no bautizaría, dijo que dejaría a la niña en la casa particular, pero el señor pidió llevársela. Después del ataque, cuando volvió en sí, la niña ya no estaba. Tal vez el conde sabía que la familia Linnicent era sospechosa en muchos sentidos. Debido a sus sentimientos de culpa hacia Sally, a quien consideraba un reemplazo de Leah, hizo la vista gorda a todo. Si no fuera por mi señora, él todavía estaría en el pasado y no sabría lo que fue tan importante para él. El conde Jaden estaba muy agradecido con Leia. Desde el sándwich y el diagnóstico de ese día, porque lo consideraba un miembro más de la familia, todo salió para bien. El caballero prometió que no volvería a cometer los mismos errores del pasado y que haría todo lo que estuviera a su alcance por su segunda sobrina, que estaba parada justo frente a él. Leia se sintió muy confiada en ese momento porque ahora tenía un aliado tan sabio.
Terminada la conversación, el conde sugirió que su sobrina subiera las escaleras. Hacía un poco de frío en el sótano. Leia se detuvo por un momento, notando que había muchas pinturas de animales en el pasillo. Resultó que existe una leyenda que dice que los antepasados de los Medest eran hombres bestia. Como Jaden no era Medest, no conocía los detalles, pero le aconsejó a su sobrina que le preguntara a Meriel al respecto. Algo irreparable ocurrió en la línea del frente, la ruta de escape fue bloqueada por el enemigo, parecía que ese era el final. De repente, un rayo azul apareció en el cielo, no era otro que el poderoso mago Justin. Pensó que iba a morir, así que decidió probarlo. Gracias a Dios, funcionó. El poder mágico estaba distorsionado, por lo que ya no podía usarse porque era peligroso. El duque estaba bien, ordenó hacer retroceder la línea del frente y que todos reorganizaran sus unidades, ya que los animales salvajes podían bajar de las montañas. Uno de los caballeros no entendía por qué no podían dejar con vida a los animales, ya que no eran culpables de nada. Desde que el duque Medest desapareció, es mejor no tocar a los animales. Hubo muchos soldados que vieron cómo el duque se convirtió en tigre. El caballero intentó convencer al duque de que decía la verdad. Por supuesto, sonaba absurdo que un hombre pudiera convertirse en un animal. Justin sonrió débilmente y dijo que fingiéramos que esa conversación nunca había sucedido. Él sabía mejor que nadie que no había nada absurdo en ello. Después de todo, él personalmente vio con sus propios ojos cómo la ardilla se convirtió en un niño muy lindo. Por alguna razón, el duque pensó que si Lily lo viera ahora, probablemente comenzaría a alardear de que gracias a ella, él pudo usar tanta magia. En ese caso, le dijo que le recompensaría estando a su lado toda su vida. Meriel llamó emocionada a su hermana, tenía noticias, ya que acababa de llegar un telegrama. Era el telegrama largamente esperado que anunciaba que la guerra había terminado. Lea le preguntó a Ronald cómo estaba su madre. El médico le dijo que no se preocupara, ya que la duquesa se sentía mucho mejor. La dosis del medicamento fue reducida, pero el efecto no fue malo. La señora agradeció a Ronald, gracias a él su cuerpo se volvió tan ligero. Prometió que en el futuro, como médico de cabecera, haría todo lo que estuviera a su alcance y que la señora confiaría en él. Han pasado 5 años desde que Leia conoció a Ronald. El muchacho, cuyo talento médico floreció en la academia, fue reconocido como un médico brillante, premiado por la familia imperial y con el título de vizconde. Le pidieron que aceptara un puesto científico o de profesor en la academia, pero eligió Medest. Ronald rechazó rotundamente todas las peticiones y desde el mes pasado se convirtió en el nuevo médico de Medest, gracias a lo cual el profesor Brown pudo jubilarse como deseaba. Lea notó que la condición de su madre había mejorado significativamente recientemente. La niña agradeció a Ronald por haber venido a visitarlos a Medest, contaba con él en el futuro. El señor le pidió a la señora que no dijera eso, porque solo gracias a ella él pudo llegar a ser médico. Por el contrario, estaba agradecido de que la familia Medest le permitiera devolverle su favor. Ronald se convirtió en médico a temprana edad y su madre se recuperó más rápido. Leia estaba segura de que era muy buena cambiando la historia original. La duquesa estaba preocupada porque Meriel debía llegar en ese momento, pero no había noticias y temía que algo hubiera sucedido. Ronald dijo que había visto a la niña recientemente, pero estaba un poco pálida. Ella dijo que no sentía ningún dolor, pero parecía que Meriel tenía las manos ocupadas. Lea encontró a su hermana leyendo periódicos nuevamente. Le alegró ver que todos estaban contentos por el fin de la guerra. Milady se sintió muy bien en su alma, porque finalmente había llegado la paz tan esperada. Como pensaba Leia, la guerra había terminado, pero el alma de Meriel estaba inquieta. Inicialmente, Milady siguió el juramento militar y estaba destinada a seguir los pasos del desaparecido duque Medest. Sin embargo, la familia imperial temía la amenaza de que la línea Medest desapareciera. En lugar de obligarla a unirse al ejército, puso como condición el matrimonio con un héroe de guerra. Así que Meriel pudo quedarse en la capital y realizar el trabajo del duque. Ahora la guerra ha terminado, ha aparecido un héroe que ha hecho una contribución significativa al fin de la guerra. Gracias a una poción de tranquilidad creada por el templo, el gran mago, Justin Hirat, despertó. Si Meriel no tuviera a otra persona en su corazón, no habría ningún problema. Milady ya estaba enamorada del príncipe heredero. Leia le preguntó a su hermana si su condición reciente se debía al próximo compromiso con un héroe de guerra o si había algo más. Mirando hacia abajo, Meriel dijo que su hermana tenía razón. Ella sabía, desde hacía mucho tiempo, que este matrimonio era su deber y se esforzó mucho por no tener sentimientos por su alteza. Al final, la niña se quedó con la sensación de que era un problema para todos. Como hija de un duque que había pospuesto su alistamiento, ni siquiera podía alegrarse verdaderamente por el final de la guerra, lo que hizo que Meriel se sintiera patética. Milady se disculpó con su hermana por decir tales cosas cuando debería estar feliz de que la guerra hubiera terminado. En la memoria de Leia, Justin estaba lejos de convertirse en un villano. El hecho es que Meriel debe casarse con alguien a quien no ama. Un matrimonio que enterraría al hombre que amaba, Meriel, Justin y el príncipe heredero estaban condenados a sufrir. Lo más importante para Lea era que quería mantener feliz a su hermana. Ella se volvió humana y pudo pasar un momento tan feliz solo gracias a su hermana. Ya la propiedad de Medestov, que ella había protegido, excedía su derecho a la herencia, por lo que decidió intentarlo una vez más por esta familia. Leia le preguntó a su hermana si la promesa con la familia imperial era que el héroe de guerra y la hija de Medestov se casarían, y si eso era cierto.
En ese caso, la señora le prometió a su hermana que haría el trabajo por ella. Todo el pueblo estaba muy feliz por el fin de la guerra y agradeció al héroe de guerra. Este héroe era el famoso mago del ducado de Hyrade. El duque no solo tenía un enorme poder mágico, sino que parecía muy amenazante y muy severo. Era imposible siquiera mirarlo a los ojos. Las muchachas creían que el héroe era muy joven y tan guapo que uno podía quedar hipnotizado con solo mirarlo. Y como era un héroe de guerra, definitivamente se convertiría en el duque de Hyrade. El caballero le recordó al duque que tenían que marchar por la calle. El ejército entró en la capital. Todos miraron a Justin Hyrade con admiración. La gente susurraba entre ellos que estaban viendo a un hombre tan guapo por primera vez. El niño con la ardilla en el hombro miró al héroe sin quitarle los ojos de encima. El duque se fijó en él, o mejor dicho, en la ardilla en su hombro. Con un gesto de la mano, le envió al niño una bellota para su mascota. Se sabía que Justin cuidaba bien de los animales incluso en el campo de batalla, especialmente de las ardillas listadas y los árboles de bellota. Nadie entendía cómo un hombre con una cara tan fría podía amar a los animales. Esto hizo que el héroe de guerra pareciera aún más asombroso. A partir de ese momento, Leia tomó la decisión de impedir el matrimonio de su hermana con el héroe de guerra. Meriel creía que eso era imposible, porque si ocurría, el emperador lo consideraría una violación del acuerdo. Su hermana entendía lo que la preocupaba. Era difícil para ellas, exentas del servicio militar, cambiar de alguna manera el acuerdo. Por ello, la señora sugirió hacer todo lo posible para que esto no afectara el contrato. Para empezar, las hermanas iban a enviar una carta al señor Justin. En la carta felicitaron al duque por su victoria y, como ciudadanos del imperio, le agradecieron por poner fin a la guerra. Meriel entonces le recordó al muchacho el decreto de su majestad sobre el compromiso del héroe de guerra y la hija del ducado de Medest, y al final le explicó que le estaba escribiendo para pedirle confirmación y pedirle que respondiera a esta carta. La muchacha debía firmar como dama del ducado de Medest, Meriel Medest. Ella pensó que de alguna manera eso estaba mal, como si la separaran a ella y a la dama del ducado. Esa fue idea de Leia. Ahora, sin embargo, había más de una dama en el ducado de Medest. Si su hermana entendió correctamente, Leia iba a firmar el contrato por ella. Meriel no quería permitir esto. Pensaba que estaba mal que su hermana se sacrificara por ella. Para Leia no fue un sacrificio, pues gracias a Milady pudo disfrutar de todo el lujo que se podía tener en Medest. Es gracias a este ducado que hoy existe. Por eso pide que se le permita a su hermana pagar ella sola esta deuda. La gratitud de Meriel no tenía límites, pero la niña tenía miedo de que todo no saliera según lo planeado, por lo que le preocupaba que su hermana pudiera tener problemas. Leia abrazó tiernamente a su hermana y le aseguró que todo definitivamente estaría bien. También esta vez hubo una parte en la que la señora creyó firmemente. En el original, Justin se enamoró de Meriel a primera vista y estaba obsesionado, pero ahora todo ha cambiado. Leia estaba allí y lo cuidaba, por lo que el niño creció muy bien. Incluso si surgiera un problema, la niña podría recordarle que ella era su benefactor. Ahora, cuando Justin reciba la carta, debería responderla dentro de una semana. Leia esperaba que después de esto pudieran encontrarse. Realmente quería verlo antes. Ella sentía una curiosidad increíble por saber en qué se había convertido el chico. Justin sostuvo la bellota en sus manos y pensó en Lily, dónde estaba ahora y qué estaba haciendo. No sabía por dónde empezar a buscarla. El duque fue informado de que por orden suya, los caballeros habían encerrado a la duquesa y a Teodoro en el sótano, y el señor también había dado órdenes de atrapar a todos los sirvientes escapados. A Justin le entregaron una carta que venía de Medest. Después de leer la carta, inmediatamente la apretó en su mano con ira. El caballero estaba asustado, no entendiendo qué podía haber allí para haber enfadado tanto al amo. El duque consideró que el contenido de este mensaje no tenía ningún valor y consideró que la boda era una completa tontería. Su ayudante creía que el maestro debía dar una respuesta para tomar el control del círculo secular y no estar en desacuerdo con los Medest. Justin no entendía cuál era el sentido de tomar el control de ellos. Lo único que quería era vivir feliz para siempre con su amada chica. Al oír esto, el asistente se indignó, porque en tal caso, la persona que le agrada al duque podría escuchar varios rumores de que es una persona insolente y fría. Había un problema que el caballero ni siquiera conocía. Lily podría malinterpretarlo cuando descubra que él es pariente de Medest. El duque decidió que iría a Medest al día siguiente. A juzgar por el hecho de que ya están enviando esas cartas, parece que realmente quieren comprometerse con él. Para evitar que esto sucediera, Justin decidió pedir inmediatamente la ruptura del compromiso. Leia llegó al salón con los retratos de todos los duques nuevamente. Después de enterarse de este lugar, ella viene aquí cuando tiene muchos pensamientos. Había tranquilidad en ese lugar y uno podía poner en orden sus pensamientos, y de alguna manera estaba en calma cuando todos estaban tan silenciosos y escuchándola. La muchacha comenzó a hablar con el retrato del duque, diciéndole que la guerra finalmente había terminado. El imperio triunfó, todos estaban muy contentos y empezaron a surgir nuevamente diversas reuniones seculares. Leia admitió que, de hecho, terminar la guerra era un problema para ella porque el templo reanudaría nuevamente sus actividades. Ella nunca olvidó lo sospechoso que era el templo. Incluso mintieron acerca de que ella no tenía habilidades tranquilizadoras, pero
pero por alguna razón querían traerla de vuelta. Cuando Meriel dijo que los ancestros de los Medest eran seres sagrados, Leia pensó que sonaba como una leyenda que cada familia tenía. La niña no encontró ninguna otra información en la biblioteca familiar. Sin embargo, la leyenda de las bestias de Medest, la desaparición de los niños y el hecho de que las criaturas sagradas estuvieran a cargo del templo, siempre le pareció que algo se escondía detrás de los muros del templo. Tal vez Leia se equivocó al pensar en ello, pero decidió que no pasaría nada malo si descubría más sobre ello. A la señora le informaron que el médico que la atendía había llegado y que debía subir las escaleras. Antes de partir, se dirigió nuevamente al duque Medest y le pidió apoyo. Meriel estaba muy emocionada cuando escuchó que el señor Justin había llegado. Por lo tanto, la criada le dijo que primero avisara de su llegada y luego acudiera a la mansión. Sin embargo, el duque insistió en que se reunieran ahora mismo. Meriel no sabía qué hacer. Asumió que el caballero quería tanto casarse con ella, ya que estaba entrando aquí con tanta prisa. Milady entró en pánico mucho, pero realmente esperaba que el duque no se hubiera enamorado de ella en su primer encuentro. Al menos no parecía del tipo que se enamora tan rápido. La niña quería contarle todo a Leah en ese mismo momento, pero recordó que su hermana y Ronald estaban visitando a su madre. El examen comenzó no hace mucho tiempo. Si de repente llama a su hermana, entonces su madre se preocupará. En ese caso, Meriel decidió presentarse ella misma ante el héroe de guerra. La criada le transmitió a Milady un mensaje de Madame Leia. Resulta que ella escuchó del mayordomo que Sir Justin había llegado y pidió demorarse, diciendo que vendría lo antes posible si era posible. Al final, Leia escribió que incluso si tenía que decirle la verdad al duque, que Meriel la dijera. Ronald le dijo a la señora que ella había ayudado mucho en el tratamiento de hoy. Él invitó a Leah a tomar el té con él si tenía tiempo, pero la muchacha se disculpó con él, diciendo que había llegado un invitado y por lo tanto tenía que ir allí de inmediato. Sin embargo, el médico se dio cuenta de que la señora se había puesto muy pálida. Después de estas palabras, una idea vino a la mente de Leia. Le preguntó a Ronald si había alguna medicina que hiciera palidecer la tez. Al ver el desconcierto en el rostro del vizconde, explicó que había una persona frente a la cual era aburrido parecer más infeliz. Cuando Ronald se dio cuenta para qué necesitaba la señora el medicamento, inmediatamente sacó su maleta y dijo con cara feliz que tal medicamento existía. Este medicamento, que hace que la energía mágica del cuerpo fluya en dirección opuesta, provocando un rápido deterioro de la tez, aún no estaba en el mercado, pero como el propio Ronald lo había desarrollado, su eficacia y seguridad estaban garantizadas. Leia estaba muy sorprendida, ni siquiera tenía idea de por qué el doctor desarrollaría tal cosa. Resultó que si a Ronald lo hubieran amenazado para que se quedara en la academia, habría planeado beberlo y marcharse con el pretexto del tratamiento. Él personalmente realizó los estudios clínicos, por lo que la señora no tuvo que preocuparse. Después de beber inmediatamente el contenido del tubo de ensayo, Leia notó que el sabor de la medicina no era tan malo. La cabeza de la señora daba vueltas y casi se cae, pero logró sujetar a Ronald a tiempo. El médico se sorprendió de que el efecto del medicamento se manifestara tan rápidamente. El vizconde condujo a Milady casi hasta su destino. Ella todavía estaba pálida. Parecía que el efecto era demasiado fuerte. El médico tuvo que revisar su estado. Leia escuchó a Justin decirle a su hermana que pronto vería al emperador y que en la reunión le informaría de la ruptura del compromiso, momento en el que el duque se iba a despedir. Cuando salió por la puerta, vio inmediatamente a Lily, que estaba sostenida por Ronald. Acercándose a la muchacha, el duque le preguntó qué estaba haciendo allí. Hace unos minutos, Meriel estaba pensando en cómo decir la verdad, ya que estaba aburrida de alargar el tiempo lo máximo posible hasta que llegara su hermana. Tenía que hacerlo con tanto cuidado para que el duque no se alejara completamente de ella. El duque irrumpió en la habitación y dijo que hacía mucho tiempo que no veían a Lady Meriel. La muchacha se asustó ante una intrusión tan repentina en su oficina. Ella notó que el aura de Justin era completamente diferente a la anterior. Ella se volvió aún más aterradora con solo mirar su expresión fría. Meriel le comentó al caballero que había venido de esa manera sin siquiera responder la carta, lo cual fue muy grosero de su parte. Justin ni siquiera se disculpó por tal acto, sino que se limitó a decir que era una evaluación muy correcta de sus acciones. Acercándose a ella, el duque dijo que entendía perfectamente que Milady no quería perderse a un héroe de guerra y heredero de la familia Hyrad, que tenía una profunda historia, pero él no iba a adaptarse a ella. El caballero habló brevemente, expresando su deseo de romper el compromiso. Justin actuó con tanta frialdad y arrogancia a propósito, para que Meriel no pudiera soportar cancelar el compromiso, y agregó que su decisión no cambiaría. Lo único que Milady logró decir fue que ella también quería romper ese compromiso. En ese caso, le sugirió que escribiera inmediatamente un certificado de separación. El duque estaba a punto de escribir que Justin Hyrad y Lady Medest anulaban su compromiso de acuerdo con el decreto imperial. Meriel no entendía en absoluto lo que estaba pasando. Por supuesto, este era el resultado que querían, pero Leia había dicho que Hyrad no dejaría ir a la familia Medest tan fácilmente porque tenía poca influencia en la política. Milady asumió que se había perdido algo y por lo tanto decidió ganar tiempo primero. La muchacha empezó a contar que tenía una hermana menor, Leia. Ella también era Lady Medest y que solo podrían llegar a un acuerdo cuando ella llegara. Justin no tenía intención de esperar a nadie y una vez más
explicó que no tenía intención de involucrarse con los Medes. En cualquier caso, para él solo será una carga y un inconveniente. Mariel no entendía exactamente qué sería molesto e inconveniente para él, ya que aún no había conocido a su Leia. En ese caso, mi señora sugirió agregar una cláusula para que no se cancelara su acuerdo. El duque también pidió que Mariel fuera registrada como Lady Medest, como estaba originalmente en el decreto, ya que no tenía intención de contactar a ninguna de las hermanas. Milady le dijo al duque que aunque era un hombre muy grosero, esperaba que fuera responsable de sus palabras y creía que no hablaría de manera diferente más tarde. Justin afirmó con confianza que nunca cambia sus palabras, por lo que ella no tiene nada de qué preocuparse. Pronto iría a ver al emperador y le contaría sobre el compromiso roto. El duque no podía imaginar que sus asuntos se resolverían tan rápidamente, ahora podía comenzar activamente la búsqueda de Lily. Al verla en el pasillo, no podía creer que esto fuera la realidad, y tampoco podía entender cómo la niña terminó en esta familia. Mariel salió corriendo de la oficina para contarle a su hermana que la historia del compromiso había terminado bien. Leia se volvió hacia Ronald y le dijo que ahora estaba completamente bien. En ese momento, Justin se dio cuenta que la hermana de la que hablaba Milady era Lily. Mariel felizmente le informó a su hermana que ella y el duque acababan de llegar a un acuerdo y no se podía cambiar, lo habían firmado. La dama no se detuvo, estaba muy inspirada. Calificó de terrible el carácter del caballero, pero él la convenció de que no cambiara sus palabras. Milady agradeció al duque Hirat por su valiente decisión. Leia también quiso transmitirle su agradecimiento y le pidió que le dedicara algo de su tiempo. Ella le dijo que gracias a estas circunstancias pudo convertirse con éxito en un ser humano. En el fondo, Justin estaba contento de que Lily hubiera logrado el éxito. Admitió que siempre se había preguntado dónde estaba y cómo le estaba yendo. La chica correspondió a sus sentimientos. Después de todo, se separaron tan repentinamente. Estaba sinceramente contenta de que Justin hubiera regresado sano y salvo. Frente a él estaba la misma sonrisa cálida de su Lily que antes. Hasta hace poco, solo él podía verla, pensaba que era el único que podía ayudarla a convertirse en una persona y un miembro de la familia. Ahora, junto a su Lily, había otra familia. Justin decidió preguntar directamente quién era el hombre que estaba a su lado cuando se conocieron. Sonriendo levemente, Leia dijo que era Ronald, el médico de cabecera y su amigo. Ella le dijo en voz baja al duque que de hecho, todo el mundo sabía que la niña había vivido en un orfanato y había sido adoptada. Entonces Leia le pidió a Justin que mantuviera su origen en secreto, ya que todavía le molestaba que el templo la buscara en ese entonces. El duque sabía que no tenía por qué preocuparse, pues pronto iba a derribar el templo. De repente el rostro de Leia volvió a palidecer. No entendía lo que estaba pasando, ya que todo había estado bien hasta ahora. La chica pidió llamar a Ronald urgentemente. Unos segundos después, la dama se convirtió nuevamente en una ardilla. Mariel estaba muy contenta de poder romper el compromiso sin ningún problema. Sir Hirat resultó ser incluso más arrogante y grosero de lo que se rumoreaba, y mi señora estaba preocupada de que hubieran dejado a Leia sola con un hombre así. La hermana notó que la niña estaba pálida y le preguntó a Ronald si sentía algún dolor. El médico dijo que la señora le pidió una medicina para palidecer. Él se la dio y por eso ella lucía así. Mariel apreció el efecto, ya que su hermana realmente se puso pálida. Ronald agregó que la señora dijo que todo estaba bien, pero su condición empeoró aún más después de tomar el medicamento. Parece que estuvo mal prescribirle tal medicamento a la muchacha. Él realmente esperaba que no ocurriera nada malo. Leia no podía creer lo que estaba pasando, que se había convertido de nuevo en una ardilla, porque ni siquiera podía imaginar que hubiera una forma de volver a convertirse en un animal. Habían pasado 5 años desde que logró convertirse en humana, ya que era imposible regresar a la forma de una ardilla. Tuvo que calmarse y pensar, la medicina altera la energía mágica. Para la gente común no importaba mucho, pero para las bestias sagradas era peligroso. Justin recogió con cuidado a Lily y le preguntó por qué se había convertido de nuevo en una ardilla. Mirándolo de cerca, se dio cuenta de en qué buen hombre se había convertido ese chico. Sus manos eran más grandes que antes. En su forma de ardilla, al mirar a Justin, Leia se dio cuenta de lo grande que se había vuelto. El duque le ofreció a la ardilla tomar sus poderes mágicos para que ella pudiera volver a ser humana. Parecía que lo estaba haciendo bien. Leia estaba preocupada de que tendría que reponer su magia durante 50 días, pero lo más probable era que debido a la medicina pudiera reponerse de una sola vez. En ese momento, la ardilla se dio cuenta de que cuando se convirtiera en humana, estaría desnuda. Necesitaba urgentemente inventar algo con ropa. Antes de que pudiera alcanzar su ropa, se volvió humana nuevamente. Leia comenzó a gritarle a Justin que no la mirara, y Ronald y Mariel escucharon sus gritos. Corrieron muy rápidamente hacia la muchacha para comprobar lo que había sucedido y comenzaron a golpear fuerte la puerta con la intención de entrar en la habitación. Leia solo tuvo tiempo de gritarle a su hermana que esperara un minuto mientras Justin abrochaba rápidamente los botones de su vestido. Milady notó que el duque y su hermana tenían voces extrañas, como si el señor Hirat estuviera confundido. Ronald sugirió que entraran ahora mismo, dejando de lado todos los modales y la etiqueta, ya que era bastante obvio que algo había sucedido.
El médico abrió de repente las puertas y gritó que entraban. Se notaba en los rostros del duque y Leia que estaban de alguna manera preocupados. La hermana menor preguntó qué había sucedido desde que irrumpieron en la habitación tan abruptamente. Es como si Leia hubiera perdido 10 años de su vida porque casi se avergonzó a sí misma. Ronald preguntó si mi señora estaba bien. Como ella se veía sin aliento, la chica comenzó a justificarse, diciendo que era un buen día, así que ambos salieron a tomar el aire a la terraza. Eso fue lo primero que le vino a la mente. Riendo estúpidamente, Leia dijo que era cierto que estaba bien, su complexión había mejorado nuevamente, parecía que la medicina había funcionado demasiado fuerte. Dirigiéndose a Ronald, la señora le pidió que trajera la mayor cantidad posible del medicamento que pretendía empeorar la tez. En ese momento, iba a despedir a su hermana y al médico, diciendo que, como estaban convencidos de que ella estaba bien, podían irse, pero que todavía necesitaba hablar con Sir Justin. Mariel y Ronald fueron conducidos a la puerta, completamente desconcertados por lo que estaba sucediendo. El médico observó que la tez del señor Hyrat estaba mucho más pálida. Leia le pidió perdón al duque por haberlo asustado tanto. Ella se había vuelto humana hacía mucho tiempo, por lo que se había olvidado por completo de tales cambios. Justin le preguntó cómo sucedió que ella se convirtió nuevamente en una ardilla, pero la señora misma no lo sabía con seguridad, pero tenía una idea. A ella le gustaría realizar un experimento, pero para ello necesitará la ayuda del duque Hyrat. Pronto tendrá que ir al templo para la ceremonia triunfal. Leia pidió llevarla con él. Ella iba a esconderse en sus brazos en el cuerpo de una ardilla. La guerra terminó más rápido de lo esperado. Inmediatamente después del desarrollo de la poción calmante, apareció un héroe. El sumo sacerdote no sabía que el hijo mayor de Hyrat tuviera tales poderes mágicos, necesitaba descubrirlo desde el momento en que la duquesa empezó a desconfiar de él. Chloe recordó la criatura sagrada que fue enviada a Hyrat anteriormente, ya que estaba en el mismo lugar que Justin Hyrade, no se podía descartar que pudiera haberse convertido en humano. Sin embargo, cuando el sacerdote se disponía a devolverlo, el animal ya había muerto y en su pecho también tenía el escudo de armas de Hyrat. Sin embargo, todo esto coincidió con el momento de la aparición de la hija adoptiva en Medes, un descendiente directo de Hyrat, podría fácilmente dejar una marca. Así que Chloe estaba preocupada por muchas cosas. Aún así, ahora eran oponentes que el templo no podía molestar fácilmente, ya que el duque Justin era reconocido como un héroe de guerra, y esa hija adoptiva había ayudado a la familia Medest de muchas maneras. En ese caso, el templo no tenía nada que hacer. Chloe iba a salir y descubrirlo por sí misma. Tan pronto como Justin Hyrat regresó a la capital, inmediatamente rompió su compromiso con Mariel Medest. Todos los periódicos escribieron sobre ello. Preocupado por las muchachas, el tío fue inmediatamente a verlas, pero el duque llegó a Medest antes que él. Las cosas se resolvieron de una forma demasiado sencilla. El conde realmente esperaba que no ocurriera nada más. En la ciudad, la gente susurraba sobre las noticias relativas al ducado de Hyrat. El maestro Justin encerró a la duquesa y al joven maestro Theodore en el calabozo. Incluso echó a todos los sirvientes, a pesar de que la duquesa era su madrastra. El tipo era demasiado cruel con quien lo crió, pensaba la gente. El conde se alegró por una parte de que este duque rompiera el compromiso sin ningún problema, y él mismo hizo una insistente petición de romperlo, por lo que el caballero estaba seguro de que no lo cancelaría. También aparecieron en los periódicos noticias de que el propio duque Hyrat cambió sus palabras y volvió a pedir al templo que se celebrara la ceremonia de la victoria, a lo que él mismo se negó. La prensa sabía que el duque visitaba a los Medestov todos los días y veía a Lady Leia, y tal comportamiento fue considerado inusual después de la ruptura del compromiso. Esta noticia enfureció al conde, que no entendía cómo aquel duque se atrevía a romper el compromiso por sí solo y luego acudir a su Leia. El caballero realmente esperaba que Justin no se retractara de sus palabras sobre romper el compromiso. El duque se preguntó si habría alguna magia que pudiera hacer retroceder el tiempo para que no tuviera tiempo de llegar al acuerdo de romper el compromiso. Leia no sabía que Justin había rechazado la ceremonia. Estaba muy arrepentida de que por su culpa él aceptara nuevamente y los rumores se extendieron por todo el imperio. La niña se culpaba a sí misma por el hecho de que ahora todos pensarían que el duque Hyrat era una persona extraña que estaba creando problemas para el templo, pero a Justin no le importaba en absoluto, incluso si todos lo malinterpretaban. El chico era tan amable que Leia no entendía por qué siempre había rumores extraños sobre él. Como la ceremonia se llevaría a cabo el próximo mes, la señora tuvo tiempo de probar la medicina que Ronald le había dado. Como dijo Leia, la familia imperial comenzó a moverse. Tan pronto como escucharon que el templo celebraría una ceremonia, la familia imperial decidió celebrar un banquete de victoria, y está previsto que este banquete se celebre antes. La influencia del templo en el imperio era considerable, y era imposible para el príncipe heredero quedarse de brazos cruzados. Debe haber decidido que la solemne ceremonia de un héroe de guerra no podía dejarse solo en manos del templo. Justin decidió preguntarle a Leia si ya había elegido pareja para el banquete. La muchacha ya había pensado en esto y estaba considerando a varios hombres con quienes tenía una relación cercana como candidatos. El duque fingió que no le importaba y que preguntaba por curiosidad, pero para él era importante saber con quién era tan cercana esa chica. Hasta ahora, la primera opción de Leia era el duque Hyrat.
Si esto se hace, no será extraño que la hermana y el príncipe heredero estén allí como socios, y la posición de Medest también se fortalecerá. Además, si Leia asistiera al banquete como compañera del héroe de guerra, todos la notarían y sería difícil para el templo lidiar con ella. Justin le dijo a la niña que si le molestaba, podría borrar el templo de la faz de la tierra de un solo golpe. La dama entró en pánico, porque definitivamente eso no debería haberse hecho. Iba a revisar algo en el templo. Si el duque los borraba por completo, entonces no podrían descubrir la verdad. Leia notó que había mucho ruido afuera. La voz le sonó muy familiar. Era su tío, que quería asegurarse de que su sobrina estaba bien. Irrumpiendo en la oficina, el conde comenzó a gritar que decían que ese maldito héroe loco estaba molestando a Leia. Lo único que Jaden Abert no tuvo en cuenta fue que este héroe loco estaba actualmente en la habitación con su sobrina. A Leia no le gustó para nada que su tío entrara tan de repente en su habitación. El caballero comenzó a justificarse, diciendo que se molestó cuando escuchó hablar de que el duque rompía el compromiso, pero seguía viniendo. Como era la primera vez que se conocían, el duque decidió interrumpir el diálogo entre Leia y su tío y presentarse. Un poco avergonzado, el conde extendió la mano hacia el chico y también se presentó. Le sorprendió que este duque fuera diferente de los rumores sobre él. Jaden Abert estaba a punto de disculparse, pero Justin lo interrumpió diciendo que estaba bien. El artículo estaba escrito de una manera que podía dar una impresión equivocada sobre él. El chico necesitaba verse bien para volver a sacar el tema del matrimonio más tarde, así que iba a explicarse en persona. El duque invitó al conde a sentarse y conversar. Lo primero que preguntó Jaden Abert fue si ambos se conocían de antes. Leia dijo que cuando eran jóvenes recibió mucho apoyo de Justin. Luego el duque se fue a la guerra y no hubo noticias de él, y ahora acude a ella porque están contentos de encontrarse de nuevo. Aunque ya era tarde, Jaden Abert decidió agradecerle al maestro por ayudar a su Leia. El conde se sintió un poco aliviado al saber que su sobrina y el duque ya se conocían, pero aún así quería preguntar sobre el contenido del periódico. Las niñas eran sus sobrinas, quienes eran muy queridas para él, por lo que el caballero quería aclarar todo aquello que le inquietaba. Jaden Abert quería saber si era cierto que Justin canceló la ceremonia del triunfo y luego cambió sus palabras. Leia sabía que todo era por su culpa, pero aquí no podía distinguir que era un ser sagrado. El duque respondió que era cierto, y para recompensar a los soldados por su duro trabajo, sin vergüenza alguna, lo pidió de nuevo. El conde pensó que si esa era la razón, entonces tenía sentido. Luego, Jaden Abert mostró un artículo que decía que el duque Hayrat había arrojado a su madrastra y a su hermanastro a prisión. Justin también confirmó que esto también es cierto. Según los sirvientes expulsados, la duquesa proporcionó un médico a su hijastro y este recibió tratamiento suficiente. Leia conocía la verdad, no existía ningún tratamiento. Todos se limitaban a observar cómo maltrataban al niño enfermo. La señora intentó explicarle a su tío que él no conocía los secretos de la familia a menos que fuera parte de ellos, y en lugar de creer los rumores, le pidió que viera personalmente a Justin y lo evaluara. No había duda de que el duque era un hombre mucho más amable y gentil que el descrito en el artículo. De hecho, Leia realmente pensó que Justin parecía un hombre decente y bastante respetable. El conde volvió a pedir perdón por su grosero comportamiento tras escuchar los rumores. A continuación, Jaden Abert se centraría en el artículo sobre sus sobrinas. Había recortes de un artículo donde se decía que cuando Leia visitó por primera vez el orfanato, la niña notó que los dos se llevaban bien. El tío le entregó a la niña un boletín oriental que había traído por si acaso. Parece que esto aún no ha sido publicado en el periódico de la capital. El compromiso de Su Alteza Real Teo se sabe que conoció a su novia en el camino al tratamiento y se enamoró a primera vista. La afortunada fue la hija de la familia del conde Seps, una nueva familia noble del este. Teo era el segundo príncipe, medio hermano del príncipe heredero, un hombre lleno de ambición por mantener al príncipe heredero bajo control. Se alió con Justin y luego lo traicionó. Esta fue la primera vez que Leia escuchó el nombre de su prometida, Erika Seps. No recordaba que ese personaje estuviera en el original. La niña compartió con su tío que tenía curiosidad de saber si esto era cierto, ya que era la primera vez que escuchaba sobre la familia Seps. El conde también estaba desconcertado porque nunca había oído nada sobre esta familia. No había noticias de tal cosa en los informes diarios de la Cámara de Información. Este compromiso en la familia imperial no podía haber sido tan silencioso. Leia se dio cuenta de que si esta noticia era cierta y el compromiso se anunciaba en el banquete de la victoria, entonces el héroe principal del banquete sería el príncipe Teo. Junto con la persona que llegó como socio, la niña no podía permitir que esto sucediera, porque en ese caso, todo no saldría según lo planeado. Dirigiéndose a Justin, Leia dijo que sabía que el banquete de la victoria podría ser un factor importante en su posición política, pero quería que él fuera su compañero. Erika Seps saludó al príncipe. Después de saludar a su novia, Teo le preguntó si había traído la ardilla sagrada de la que había hablado. Leia le dijo a Justin que si aparecían en el banquete como socios, la gente definitivamente hablaría de ello, porque el duque es un héroe de guerra y la estrella del banquete, y ella es solo una hija adoptiva de un orfanato. Por eso la niña sugirió que inventaran de antemano una historia sobre cómo se conocieron. Para el duque, era obvio que Leia todavía lo consideraba un buen amigo, pero si se casaba con ella ahora, cuando ella no sentía nada por él, sería un simple matrimonio de conveniencia.
A Justin se le ocurrió una idea sobre cómo se conocieron. Supuestamente cuando fue a la residencia del duque Medest para romper el compromiso, se enamoró de ella a primera vista, porque la dama era demasiado hermosa. Por ello, el duque visitaba todos los días la casa del duque para poder verla lo más a menudo posible. A Leah le gustó mucho esta historia y también explicó por qué él venía a visitarla tan a menudo. En ese caso, se hablará aún más, agregó la chica, que también podrían decir que son amantes y están pensando en comprometerse. La dama estaba contenta de que el primer asunto se hubiera decidido, lo que no se puede decir de Justin, porque para él, comprometerse con ella era su sueño más preciado. El chico no podía hacer nada, no tenía más remedio que dedicar más tiempo para penetrar el corazón de Leia. Mariel estaba segura de que todos estaban esperando el banquete de la victoria. Después de todo, este era el primer banquete oficial desde el final de la guerra. Debido a esto, su escritorio estaba lleno de invitaciones a fiestas sociales y ella ni siquiera planeaba ir a ningún lado. Leia asumió que su hermana había declinado todas las invitaciones debido a que se sentía mal. Mariel realmente no quería que la gente supiera durante la conversación que ella era la compañera de Su Alteza, el príncipe heredero. La hermana pensó que era una buena decisión, porque si esto se supiera, se hablaría mucho de que tenían sentimientos el uno por el otro, incluso antes de la guerra. Si se supiera que Mariel, que estaba comprometida con un héroe de guerra, ya le había entregado su corazón al príncipe heredero, sería acusada de ser frívola en su contrato con la familia imperial. Así que era mejor prevenir que curar y no ir a fiestas sociales. Mariel se sorprendió de que su hermana tampoco asistiera a los eventos sociales. Ella tenía su propia razón para no ir, pero pensó que sería genial si Leia fuera y simplemente hiciera amigos, y además, todavía no tenía una amiga de su edad. La señora no pensó que era un problema porque tenía un amigo llamado Justin. Desde el punto de vista de Mariel, la mirada del duque era demasiado bestial como para llamarlo amigo. Riendo, Leia le recordó a su hermana que de todos ellos solo había una bestia allí, y esa era ella, y había sido una desde su nacimiento. La niña era un animal que podía transformarse en humana y vivir así. Leia comprendió que si la verdadera Leia estaba viva y regresaba más tarde, tendría que irse, y sería extremadamente difícil hacerlo. La niña iba a terminar la conversación con su hermana, ya que todavía tenía planes, y se dirigía al centro. Actualmente, Leia ha hecho acuerdos con varios gremios de información para monitorear las actividades del templo y recopilar información útil para Medest. De estos gremios, el más cercano a ella era el gremio Informa. La jefa de información, Rheana, se mostró encantada de ver que la señora los había visitado en persona hoy. La señora llegó justo a tiempo, ya que Rheana iba a enviarle una carta, y en ese caso, podrían hablar en persona. La noticia no era muy buena, alguien estaba difundiendo malos rumores sobre la señora. Dijeron que Leia era una hija adoptiva, ignorante de su lugar y acostumbrada al lujo, una huérfana astuta que manipulaba a la inocente Lady Mariel. Rheana rastreó la fuente de los rumores hasta el condado oriental de Seps. Leia había estado sospechando, desde que escuchó el nombre por primera vez, desde que la había convertido en su objetivo, significaba que esta chica tenía dudas sobre la identidad de la dama. Podría haber estado relacionado con el templo, por lo que la niña no tuvo más remedio que mirar más de cerca y esperar. Rheana escuchó que la dama asistiría al banquete de la victoria. Como compañera del duque Hirat, le advirtió a la niña que tuviera cuidado. Los magos eran personas sin sentido común, eran viscosos todo el día, por lo que incluso si se comportaba amablemente, no debía subestimarse. Leia tranquilizó a la niña diciéndole que no sabía nada de otros magos, pero que si miraba a Justin, se podía entender que era una persona muy agradable y linda. Ante esto, la chica se despidió, prometiéndole a Rheana que la contactaría pronto. Los ojos de Informa solo atinó a gritarle para que la dama escuchara sus palabras. Leia ha manejado todo bien hasta ahora, así que no esperes que haya problemas durante el banquete. Los presentes en el banquete tomaron nota de la apariencia del príncipe Theo, ya que había regresado recientemente de un viaje de recuperación al este, y su tez parecía mucho mejor. Nadie sabía quién era la chica que estaba al lado de Su Alteza, solo había rumores de que ella era su novia. Una cosa estaba clara con certeza, el príncipe la valoraba. Theo le susurró al oído a Erika que como su compromiso estaba en juego, esperaba obtener beneficios. La novia le pidió que no se preocupara, asegurándole que el problema se solucionaría. Como Theo también debía mucho al templo, esta era su forma de pagarlo, porque Erika había ocultado el hecho de que era un mago. Esta decisión fue beneficiosa tanto para el príncipe como para el templo. Si este hecho hubiera sido revelado, el segundo príncipe habría sido enviado a la guerra y se habría encontrado en una posición aún más desventajosa en la lucha por el trono. También sería difícil para el templo influir en la familia imperial. Pensándolo bien, Theo se sintió mucho mejor gracias a la poción calmante. Los magos no tuvieron que ir al templo, pero aún así, pensó que era mucho mejor obtener la calma de la bestia sagrada. Ciertamente había una diferencia, aunque la ardilla sagrada se destacó entre ellos, y fue la que le dio a Theo su primera sensación de paz.
Quizás el niño era tan inteligente porque el mago, esa ardilla, era una poderosa bestia sagrada creada con la ayuda del poder mágico del duque Medest. Cuanto más usaba Theo la poción calmante, más sentía la diferencia con la bestia sagrada, y debido a esto, se comparaba aún más. Se presentaron el recién llegado duque Hyrad y Lady Leia Medest. Era la primera vez que Leia asistía a un evento así. No podía apartar la vista de toda esa gente, tal vez porque era el primer banquete de la victoria, pero todos los presentes eran de familias nobles. Las damas oyeron a las damas susurrar a sus espaldas que los rumores sobre que ella era una hija adoptiva, que no conocía su lugar, eran ciertos. La propia muchacha permitió que los rumores se extendieran, por lo que no pudieron ir, por lo que decidió no decepcionarlos y ser tan extravagante y grosera como en los rumores. Pero ella sentía lástima por Justin, porque a ella, su compañera, no le importaba su reputación. La muchacha decidió que después de resolver este asunto, definitivamente deberían difundir el rumor de que había sido abandonada. Fue un gran honor para el duque venir a este banquete como compañero de Leia, pero para él fue un gran alivio. Aunque escuchó algo desagradable antes de llegar, su mano derecha trató de explicarle que no era el final solo porque el caballero conoció a una persona que le agradaba. Si todo estaba bien entre la pareja, todo el amor del mundo sería sin conflictos. Es para un banquete donde todos los nobles aparecen en todo su esplendor, y alguien podría enamorarse de Lady Leia. Desde la antigüedad, estos lugares han sido escenario de citas. Después de estas palabras, Justin intentó mantenerse cerca y estar alerta. El imperio tenía una gran deuda con el gran mago, el duque Justin Hyrade, y el emperador declaró que a pesar de los viles rumores, todos debían prestar atención a su verdadero carácter. Tan pronto como el caballero decidió permanecer cerca de Leia, inmediatamente cayó. La niña notó que el discurso de felicitación era bastante largo y que por ahora debía estar sola. El emperador pronunció palabras muy extrañas, como si no se tratase de una felicitación en absoluto. Recordó cómo el duque se retractó de sus palabras, cómo arrojó a su propio hermano a la cárcel. Leia volvió a escuchar a sus espaldas cómo la hablaban sin pudor, llamándola una huérfana que pensaba que era una verdadera princesa. La señora estaba pensando en cómo iniciar el plan, pero todo resultó más que genial. Estas damas maleducadas se convertirán en su cebo. Acercándose a ellas con una sonrisa en su rostro, Leia preguntó si le parecía que estaban discutiendo sobre ella. Las damas se indignaron, respondiendo que era de mala educación escuchar a escondidas las conversaciones de otras personas. La muchacha se rió, señalando que estaban chismorreando demasiado fuerte como para que alguien pudiera oírlos. En un tono completamente serio, dijo que las damas probablemente aún no sabían que el duque Hyrad estaba enamorado de ella. Cuando más tarde se convirtió en duquesa de Hyrad, sintió mucha curiosidad por saber cómo esas personas maleducadas iban a corregir su comportamiento. Uno de ellos comenzó a quejarse en voz alta de que Lady Leia se estaba permitiendo asustarla con sus amenazas poco realistas. Su conflicto fue interrumpido por una chica que se acercó a presentarse a todos por primera vez. Era Erika Seps. La chica dijo que su majestad estaba dando un discurso de felicitación y las damas lo estaban perturbando demasiado con su ruido. Como Leia pensó, se acercó a ella solo cuando escuchó una conmoción. Entregándoles copas de champán a las damas, Erika sugirió hacer las paces en un día tan hermoso. El champán era suave, pero la dama esperaba que tranquilizara a las dos partes en conflicto. Por un momento, Leia se congeló, mientras los vasos eran traídos por el sirviente personal de Erika, y si ella es una persona que está conectada con el templo, entonces se desconoce qué podría haber en este vaso. Ahora la señora decidió ser grosera, así que no había necesidad de correr riesgos. Agradeció a mi señora por su amabilidad y por acercarse e interceder. Leia le entregó una copa de champán a la dama que había sido grosera con ella, con la intención de devolverle el favor que le había hecho a Erika. En ese momento, el príncipe Theo se acercó a la niña. Parecía que el príncipe se acercó con puras buenas intenciones, sugiriendo que no se preocuparan en un día tan agradable. Añadió que sería bueno detenerse ahora y concentrarse en el discurso de felicitación de su majestad. Leia estaba muy sorprendida de que el príncipe personalmente se presentara así. Su Alteza insistió en que Lady Leia también se relajara un poco. Tomó el vaso de las manos de Milady. Como el príncipe intervino tan repentinamente e incluso tomó el vaso, la niña asumió que estos dos estaban en el mismo equipo. Ahora que el príncipe ha intervenido, no hay nada que pueda hacer. Leia decidió simplemente retirarse, agradeciendo a su Alteza por resolver el conflicto. Ante esto ella estaba a punto de irse, pero el príncipe Theo le agarró la mano y le preguntó su nombre. La muchacha no podía creer lo que estaba sucediendo, ya que el príncipe la había tocado deliberadamente. Theo la miró a los ojos y le preguntó si lo conocía de antes. Al notar su mirada de sorpresa, inmediatamente dijo que estaba bien si ella no lo recordaba. Theo dijo que hablarían un poco más tarde y se fue. Leia se quedó completamente confundida, sin entender lo que acababa de suceder. Mientras escuchaba el discurso del emperador, Justin observó con el rabillo del ojo a la dama y cómo interactuaba con el segundo príncipe. Si hay un príncipe involucrado, las cosas se complican porque debido a un juramento transmitido desde la antigüedad, los magos no pueden usar magia contra la familia real. Si el príncipe y Sips tenían intenciones comunes,
dragones, entonces no era del todo beneficioso para ellos. Valía la pena estar en guardia. En este punto, finalizó el discurso de felicitación para que todos pudieran disfrutar del banquete. Tan pronto como Justin quedó libre, Leia corrió inmediatamente hacia él. Ella abrazó al chico en público, diciendo que lo extrañaba y que incluso si estaban separados por un corto tiempo, no era demasiado difícil. El duque quedó visiblemente perplejo al oír tales palabras. Por supuesto, las había soñado, pero comprendió que todo fue hecho a propósito. Apenas audible, Leia le susurró que rápidamente fingiera estar llena de amor, como estaba planeado. Abrazando suavemente a la dama, Justin le dijo, mirándola a los ojos, que su corazón no soportaría si la dejaba sola por mucho tiempo, tan hermosa. Delante de todos, le prometió a la muchacha que después de terminar el banquete, llenaría su habitación con las mejores joyas. La extrañaba mucho. Leia se quedó congelada porque Justin era tan descaradamente bueno, como si fuera absolutamente sincero, al decir todo eso. El duque le preguntó a la muchacha si ella y el príncipe Theo se conocían. Ella no lo conocía, creyendo que este era su primer encuentro. Aunque era sospechoso que viniera con Lady Sibs, el duque tuvo un mal presentimiento sobre esto y le pidió a Leia que se asegurara de evitar situaciones en las que pudieran estar a solas con el príncipe. Justin admitió que él y su novia bailan muy bien juntos. Le prometió que en el futuro se esforzaría aún más para seguir siendo su compañero, y el caballero lo dijo de tal manera que Leia lo consideró un genio de la actuación. La muchacha volvió a oír a los que la rodeaban susurrando sobre ella, como si el duque Hayrat se hubiera quedado completamente ciego y ni siquiera se hubiera dado cuenta de cómo este impostor lo había engañado. Los aristócratas estaban convencidos de que en la capital se podrían encontrar damas más dignas que esta huérfana. Al escuchar todo esto, Justin solo tuvo un pensamiento, barrer todo allí, pero Leia intentó calmarlo porque solo eran chismes. Theo se acercó nuevamente con Erika, pidió disculpas por molestar a la pareja, anunció que él y su compañera habían decidido casarse y anunciaban su compromiso. Los aristócratas se abalanzaron sobre Erika con preguntas de diversas áreas de la vida del imperio, y ella prometió responderlas todas. Después de la guerra, la sociedad secular trajo buen dinero. Si recolectaban dinero para apoyar el templo y al segundo príncipe, y Erika ganó poder en la sociedad, entonces no sería difícil para ella arruinar la reputación de Leia. Si funciona, Medes rechazará la adopción. Incluso si la llevan al templo y experimentan, nadie buscará a la niña, entonces quedará claro si ella es esa bestia ardilla sagrada. De repente, Lady Medes gritó por todo el salón, llamando a su compañero, quien también expresó su deseo de comprometerse. Mirando a los que la rodeaban, que estaban completamente desconcertados, la dama preguntó si ellos también podrían comprometerse con el duque Hayrat.